¿Sabías que en las profundidades de Bolivia se encuentran ruinas que podrían haber sido construidas por una civilización perdida o incluso por seres de otro mundo? En este video exploraremos 7 misterios de Tiahuanaco que te volará la cabeza. Desde bloques gigantes que parecen imposibles de mover hasta conexiones que cruzan océanos y mitos que sugieren tecnología alienígena. Quédate hasta el final porque el último misterio podría cambiar tu percepción de la historia para siempre. La Puerta del Sol, un misterio tallado en piedra. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización de hace miles de años pudo lograr una precisión arquitectónica que todavía hoy desafía la lógica? La Puerta del Sol, una de las estructuras más icónicas de Tiahuanaco, es un enigma monumental que continúa fascinando a arqueólogos, historiadores y entusiastas de los misterios del pasado. Este portal de piedra, tallado de un único bloque de andesita de aproximadamente 10 toneladas, se erige como una prueba tangible de los avances desconocidos de la civilización tiahuanacota. A primera vista, su diseño geométrico y simétrico impresiona, pero cuando te acercas, los detalles intrincados de su simbología revelan un nivel de precisión que parece casi imposible sin el uso de herramientas modernas. ¿Cómo lograron estos antiguos maestros canteros crear líneas tan finas y cortes tan rectos? Es una pregunta que resuena en cada visitante que se encuentra frente a este enigmático portal. Pero, ¿cómo una civilización supuestamente primitiva pudo haber entendido la astronomía con tal precisión? Esta es una de las tantas preguntas que la ciencia moderna aún no ha podido responder de manera concluyente. Un detalle fascinante es la figura central en la parte superior de la puerta, conocida como el dios de los bastones. Este ícono, que algunos interpretan como una deidad solar, está rodeado por 48 grabados más pequeños que podrían representar días, meses o estaciones del año. La alineación de la Puerta del Sol con puntos cardinales y fenómenos celestes sugiere un conocimiento avanzado de la dinámica del cosmos. ¿Era este portal un marcador astronómico, un símbolo ritualístico o quizás ambas cosas? Más allá de su propósito, la forma en que fue creada sigue siendo un misterio. El tallado de la andesita, una de las rocas más duras conocidas, habría requerido herramientas que, según los registros históricos, no estaban disponibles en la época de los tiahuanacotas. ¿Acaso poseían una tecnología que no ha llegado hasta nosotros? Algunos proponen que emplearon técnicas que hemos perdido en el tiempo, mientras que otros aventuran teorías aún más atrevidas, sugiriendo la posibilidad de asistencia de civilizaciones más avanzadas o incluso extraterrestres. Un aspecto desconcertante es cómo se transportó el bloque desde su lugar de origen, ya que las canteras más cercanas se encuentran a kilómetros de distancia. No se han encontrado evidencias claras de sistemas de transporte adecuados para mover una piedra de tal tamaño y peso. La ausencia de rodillos o caminos reforzados plantea aún más dudas sobre los métodos empleados. La Puerta del Sol no solo es un vestigio del pasado, es un desafío a nuestra comprensión del ingenio humano. ¿Es la clave de un conocimiento perdido o un recordatorio de que aún desconocemos los límites de lo posible? Sea cual sea la respuesta, este monumento sigue planteando una incómoda verdad. Hay preguntas que la historia aún no puede contestar. Los bloques gigantes, colosos del pasado. En el corazón de Tiahuanaco, entre ruinas que hablan de un tiempo remoto, se encuentran los bloques de piedra más imponentes que jamás hayan desafiado las capacidades humanas. Algunos de estos colosos, como los que forman la base de la estructura conocida como Pumapunku, pesan más de 100 toneladas. Estas gigantescas piedras fueron talladas con una precisión extraordinaria y transportadas desde canteras situadas a kilómetros de distancia. Pero aquí surge el enigma. ¿Cómo fue posible mover semejantes bloques sin maquinaria moderna? Cada bloque parece diseñado con una exactitud milimétrica. Las superficies son tan lisas que incluso hoy resulta difícil replicarlas sin herramientas de alta tecnología. Los ángulos rectos perfectos y los cortes intrincados de los bloques han desconcertado a expertos de diversas disciplinas. En algunos casos, los bloques encajan tan perfectamente que ni siquiera una hoja de papel puede pasar entre ellos, y todo esto sin el uso de mortero. La magnitud del esfuerzo necesario para tallar, transportar y colocar estas piedras en su lugar sugiere un conocimiento técnico y organizacional que parecía estar más allá de las capacidades de la época. Incluso en la actualidad, con nuestras grúas y tecnología avanzada, mover un bloque de estas dimensiones sería una tarea ardua y costosa. El viaje imposible. El viaje de estas piedras desde las canteras añade una capa más al misterio. Se estima que los bloques de andesita fueron transportados desde distancias de hasta 15 kilómetros, a través de terrenos montañosos y accidentados, sin evidencia de ruedas, caminos reforzados o herramientas metálicas adecuadas. El desafío logístico habría sido monumental. Algunos estudiosos especulan que se usaron rodillos de madera, pero otros desmienten esta teoría, señalando la ausencia de árboles en la zona durante esa época. Al comparar este desafío con técnicas modernas, la diferencia es abismal. Hoy necesitaríamos camiones especializados, sistemas hidráulicos y grúas gigantes para realizar un trabajo similar.
Sin embargo, los constructores de Tiahuanaco lograron esta hazaña aparentemente con nada más que fuerza bruta, cuerdas y palancas primitivas. Al menos eso es lo que nos dicen las teorías tradicionales. Dado que las explicaciones convencionales no satisfacen del todo, han surgido teorías alternativas. Algunos creen que los antiguos habitantes de Tiahuanaco poseían conocimientos perdidos sobre la manipulación de grandes pesos, quizás usando técnicas de vibración o levitación. Teorías que rayan en lo fantástico, pero que no han sido completamente refutadas. Otros van aún más lejos, sugiriendo que fueron asistidos por una tecnología desconocida, quizás de origen extraterrestre. Los bloques gigantes de Tiahuanaco desafían las leyes de la lógica y la historia. ¿Eran simplemente el producto de un ingenio humano que subestimamos o evidencia de que existió un conocimiento que hoy hemos perdido? La pregunta permanece: ¿fueron ayudados por tecnología desconocida o algo más? La Fuente Magna, el misterio del cuenco sumerio. Entre los enigmas de Tiahuanaco, uno destaca por su capacidad de cruzar fronteras y épocas. La Fuente Magna, un cuenco de piedra tallado que ha desconcertado a arqueólogos e historiadores por igual. Descubierto cerca de las ruinas, este artefacto no solo es significativo por su antigüedad, sino por lo que lleva grabado en su superficie. Inscripciones que parecen combinar caracteres protosumerios y símbolos típicos de la región andina. El enigma de las inscripciones. La Fuente Magna es a primera vista un cuenco ceremonial de piedra. Sin embargo, su verdadero impacto radica en las dos formas de escritura que se encuentran grabadas en ella. Por un lado, hay signos que coinciden con la escritura cuneiforme de la antigua Mesopotamia, una de las primeras formas de escritura conocidas. Por otro lado, hay glifos asociados con culturas locales preincaicas. Esta extraña combinación ha provocado debates entre académicos, quienes no logran explicar cómo influencias sumerias podrían haber llegado a América del Sur hace miles de años. Algunos sostienen que las inscripciones son falsas, argumentando que el cuenco es un fraude moderno. Sin embargo, otros apuntan al desgaste de las tallas y la antigüedad aparente del artefacto como prueba de su autenticidad. Si la Fuente Magna es genuina, sugiere una conexión cultural y comercial entre dos civilizaciones que, según la historia convencional, nunca deberían haberse encontrado. Una de las teorías más discutidas es que los pueblos mesopotámicos y sudamericanos pudieron haber estado conectados a través de intercambios transoceánicos. Aunque esta idea es considerada altamente especulativa, artefactos como la Fuente Magna han llevado a algunos investigadores a replantearse las limitaciones del comercio antiguo. Es posible que los sumerios o alguna civilización intermedia hayan navegado hasta Sudamérica. Por otra parte, hay quienes proponen que las similitudes en las inscripciones podrían ser una coincidencia, producto de desarrollos culturales independientes. Sin embargo, el detalle y la similitud de los caracteres han hecho que esta explicación sea difícil de aceptar para muchos. La Fuente Magna no es solo un artefacto arqueológico, es un desafío directo a las fronteras de la historia que conocemos. ¿Cómo llegaron influencias sumerias a Sudamérica? ¿Existió un vínculo cultural que el tiempo ha borrado? Mientras las respuestas permanecen ocultas, la Fuente Magna sigue siendo una pista intrigante de un pasado que aún no logramos descifrar. Las perfectas uniones de piedra, un rompecabezas milenario. En Tiahuanaco, las construcciones no solo impresionan por su tamaño y diseño, sino también por un detalle que desafía la lógica: las uniones perfectas de sus bloques de piedra. Estas piedras, talladas con una precisión asombrosa, encajan entre sí como si fueran piezas de un gigantesco rompecabezas. Lo más sorprendente es que lo hacen sin mortero, resistiendo el paso del tiempo y los movimientos sísmicos con una solidez que aún desconcierta a los expertos. El arte de lo imposible. Cada bloque parece haber sido diseñado individualmente para ajustarse a los demás, creando un ensamblaje tan perfecto que es casi imposible insertar una hoja de papel entre ellos. Esto no solo demuestra un dominio extraordinario de la talla en piedra, sino también un entendimiento avanzado de la física y la estabilidad estructural. El nivel de precisión observado plantea preguntas difíciles. ¿Cómo lograron este ajuste impecable sin herramientas metálicas avanzadas? Las teorías tradicionales sugieren que los constructores usaron herramientas de piedra más pequeñas y un largo proceso de ensayo y error, pero estas explicaciones no convencen a todos. Conocimientos perdidos o tecnología avanzada. Algunos investigadores argumentan que la calidad de estas uniones podría ser evidencia de un conocimiento perdido. Según esta teoría, los antiguos habitantes de Tiahuanaco podrían haber dominado técnicas avanzadas que no se han conservado hasta nuestros días. Esto incluye el uso de moldes y abrasivos, o incluso métodos de ablandamiento de la piedra que, de confirmarse, cambiarían por completo nuestra visión de la tecnología antigua. Otros aventuran explicaciones aún más audaces. Proponen que los constructores disponían de tecnología avanzada que estaba siglos, si no milenios, por delante de su tiempo. Algunos sugieren que herramientas con capacidades similares a los láseres actuales pudieron haber sido empleadas para lograr cortes tan precisos. Una idea que, aunque fascinante, no cuenta con evidencia concluyente. La ciencia frente al misterio.
Intentos modernos de replicar estas uniones han encontrado desafíos significativos. Incluso con herramientas eléctricas y software de modelado 3D, lograr resultados similares es increíblemente complicado y consume tiempo. Esto solo aumenta la admiración y el misterio en torno a las habilidades de los antiguos arquitectos de Tiahuanaco. Ingenio. Más allá de lo comprensible, las perfectas uniones de piedra de Tiahuanaco son un testimonio de un conocimiento que parece desafiar las capacidades de la época. ¿Fue producto de un ingenio humano que hemos subestimado o de una tecnología que hoy consideramos imposible? Mientras la ciencia busca respuestas, estas estructuras permanecen como un recordatorio tangible de que la historia aún guarda secretos que no hemos descifrado. El misterio de las caras de Tiahuanaco, humanos o de otro mundo. En el enigmático templete semisubterráneo de Tiahuanaco, más de 170 cabezas de piedra emergen de sus muros, cada una con rasgos únicos que parecen contar historias olvidadas. Estas esculturas no solo son un testimonio del arte y la creatividad de la civilización tiahuanacota, sino también un enigma arqueológico que ha desconcertado a investigadores durante décadas. Además, algunas de las cabezas parecen poseer rasgos que no se ajustan a características humanas convencionales, lo que ha generado especulaciones sobre una posible representación de seres míticos, o para los más osados, visitantes de otro mundo. Posibles interpretaciones. Las teorías sobre el propósito de estas cabezas son tan diversas como los rostros que representan. Una de las hipótesis más aceptadas es que estas esculturas simbolizan a los pueblos y culturas con los que los tiahuanacotas pudieron haber tenido contacto, funcionando como un catálogo de las etnias conocidas en ese tiempo. Esto reforzaría la idea de Tiahuanaco como un centro cultural y espiritual de gran importancia. Otra teoría sugiere que las cabezas representan ancestros o deidades menores, y que su función estaba relacionada con rituales y ceremonias. Según esta perspectiva, el templete semisubterráneo podría haber sido un lugar sagrado donde se rendía culto a los antepasados o se buscaba la conexión con el mundo espiritual. Sin embargo, también existen ideas más especulativas. Algunos investigadores proponen que las cabezas simbolizan la memoria colectiva de la humanidad, o incluso un conocimiento universal que los antiguos habitantes intentaron preservar en piedra. El hecho de que el templete semisubterráneo se encuentra en un nivel inferior al del suelo podría indicar que tenía un significado especial en la cosmovisión tiahuanacota. Los muros repletos de rostros podrían representar un puente entre el mundo terrenal y lo divino, un lugar donde se conectaban los vivos con los muertos y con las fuerzas del universo. Algunos investigadores han especulado que las cabezas incrustadas podrían representar seres de otros mundos. Esta teoría surge de los rasgos inusuales en algunas esculturas, que no parecen corresponder a características humanas conocidas. Para los defensores de la hipótesis extraterrestre, estas figuras podrían ser un intento de los antiguos tiahuanacotas por inmortalizar a visitantes celestiales, que según ellos, trajeron conocimiento avanzado y dejaron su huella en la cultura y arquitectura de Tiahuanaco. Estas caras, entonces, no serían solo representaciones simbólicas, sino testigos silenciosos de un contacto que trasciende las fronteras de la Tierra. Las caras esculpidas en las paredes de Tiahuanaco son mucho más que obras de arte. Son un enigma que nos desafía a reinterpretar nuestra comprensión del pasado. Son un testimonio de contactos culturales antiguos, una representación espiritual o un mensaje de una civilización avanzada. Mientras no haya respuestas definitivas, estas esculturas seguirán siendo un símbolo del misterio y la grandeza de Tiahuanaco, invitándonos a mirar más allá de lo evidente. El dios Viracocha, el creador de mundos y el enigma del origen. En el corazón de las leyendas andinas, una figura destaca por su poder y misterio. Viracocha, el gran dios creador. Según la tradición, Viracocha dio forma al cielo, la tierra y a los primeros seres humanos, dotándolos de vida y conocimiento. Su imagen está tallada en varios monumentos de Tiahuanaco, incluyendo la icónica Puerta del Sol, donde se le representa con un semblante imponente, sosteniendo bastones que parecen simbolizar el dominio sobre el cosmos. El creador según las leyendas. Las narraciones locales describen a Viracocha como un dios barbado, vestido con túnicas largas y portador de sabiduría divina. Según las historias, emergió de las aguas del lago Titicaca después de una gran catástrofe para restaurar el mundo. Creó a los humanos de barro, pero insatisfecho con los resultados, destruyó su obra y la rehizo, dando origen a las civilizaciones que conocemos hoy. Además de su papel como creador, se le atribuye haber traído conocimiento y enseñanzas sobre agricultura, arquitectura y astronomía, habilidades que definieron a culturas avanzadas como la tiahuanacota. Lo más intrigante es que estas descripciones de Viracocha como un ser barbado y sabio no concuerdan con los rasgos físicos de los pueblos andinos, lo que ha llevado a teorías que buscan explicar su origen. Teorías sobre un visitante del espacio. Para algunos, Viracocha podría haber sido más que un dios mitológico. Las teorías más especulativas sugieren que esta deidad podría representar a un visitante extraterrestre. Según esta hipótesis, su apariencia y las habilidades que transmitió a los antiguos habitantes de Tiahuanaco serían evidencia de un contacto con seres avanzados.
Los proponentes de esta teoría apuntan a las hazañas arquitectónicas de Tiahuanaco, como las perfectas uniones de piedra y los conocimientos astronómicos, como posibles pruebas de que la civilización recibió asistencia externa. La representación de Viracocha en la Puerta del Sol, con lo que parecen ser rayos solares o energías divinas emanando de su cabeza, ha sido interpretada por algunos como una indicación de su conexión con fuerzas más allá de la Tierra. ¿Mito o realidad? Los académicos tradicionales descartan estas teorías, explicando a Viracocha como una personificación mitológica del poder natural y cósmico, creada por una sociedad que buscaba dar sentido al mundo. Sin embargo, la conexión entre las hazañas culturales de Tiahuanaco y la figura de un dios creador sigue siendo un tema de fascinación para arqueólogos, historiadores y exploradores de lo desconocido. ¿Fue Viracocha un dios, un líder ancestral con conocimiento avanzado o un visitante de las estrellas? Su legado, tallado en piedra y narrado en leyendas, trasciende las explicaciones convencionales. Este creador de mundos nos deja con una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Podría la mitología ser la memoria de un contacto que cambió para siempre el curso de la humanidad? Tecnología alienígena, el enigma definitivo de Tiahuanaco. Entre las teorías más audaces y controvertidas sobre Tiahuanaco, destaca una que ha capturado la imaginación de millones. ¿Podría este sitio arqueológico ser la prueba definitiva de vida extraterrestre? Con sus monumentos colosales, precisión arquitectónica inexplicable y conocimientos astronómicos avanzados, muchos creen que estas maravillas son demasiado complejas para haber sido creadas por una civilización humana primitiva. Pistas que desafían la lógica. Las estructuras de Tiahuanaco, como los bloques gigantes de Pumapunku y la icónica Puerta del Sol, presentan características que parecen desafiar el entendimiento de las herramientas y tecnologías disponibles en su época. Los cortes en la dura andesita, la simetría perfecta y las uniones sin mortero son logros que incluso hoy, con maquinaria moderna, serían difíciles de replicar. Además, los conocimientos astronómicos que se reflejan en la orientación de las estructuras y los grabados detallados apuntan a una comprensión avanzada del cosmos. Pero, ¿cómo pudo una civilización antigua adquirir tal precisión sin telescopios ni instrumentos ópticos? Colaboración humano-extraterrestre. Los defensores de la teoría extraterrestre sugieren que los habitantes de Tiahuanaco no trabajaron solos. Según esta hipótesis, fueron asistidos por visitantes de otro mundo que les proporcionaron tecnología o conocimientos muy avanzados. Esta idea encuentra eco en mitos locales que hablan de dioses descendiendo del cielo para enseñar y guiar a los humanos, como el mencionado Viracocha. Algunos incluso interpretan ciertos símbolos tallados en las piedras como posibles representaciones de naves espaciales o seres con características no humanas. ¿Es posible que estos dioses fueran en realidad viajeros interplanetarios que dejaron su huella en la historia de la humanidad? Crítica y escepticismo. Por supuesto, la comunidad científica se mantiene escéptica. Para la mayoría de los arqueólogos e historiadores, las teorías alienígenas subestiman la capacidad de las civilizaciones antiguas, que lograron grandes avances mediante observación, experimentación y organización. Argumentan que la falta de evidencia directa de contacto extraterrestre hace que estas teorías sean más especulativas que probatorias. Sin embargo, el misterio persiste. Cada nueva investigación parece arrojar más preguntas que respuestas, alimentando tanto el debate como la fascinación por el pasado de Tiahuanaco. ¿Es posible que Tiahuanaco sea la prueba definitiva de vida extraterrestre? Aunque las respuestas son elusivas, este sitio arqueológico sigue siendo un punto de encuentro entre lo conocido y lo desconocido. Ya sea por el ingenio humano o la intervención de visitantes de otro mundo, Tiahuanaco nos recuerda que la historia aún guarda secretos que desafían nuestra imaginación y nos inspiran a seguir explorando. Después de semanas investigando estas teorías, solo puedo decir que hemos arañado la superficie. Tiahuanaco sigue planteando preguntas que aún no tienen respuestas definitivas, y quizás eso es lo que lo hace tan fascinante. Pero aquí no terminan los enigmas de las civilizaciones antiguas. Si te fascinó Tiahuanaco, no puedes perderte este video sobre Machu Picchu y su posible conexión los enigmas que aún vuelan la cabeza a los científicos. Haz clic ahora y sigue explorando los mayores misterios de nuestra historia. ¿Cómo lograron los incas mover piedras gigantescas y encajarlas con precisión milimétrica sin usar tecnología moderna? Desde las piedras gigantes perfectamente ensambladas, hasta túneles secretos, leyendas de dioses y el enigma de la desaparición de su conocimiento, Sacsayhuamán desafía a la ciencia. En este video exploraremos sus misterios, su propósito original y los mitos que podrían revelar cómo fue construido. Quédate hasta el final para descubrir las claves ocultas tras su historia. Misterio 1. Las piedras gigantes. ¿Sabías que algunas piedras de Sacsayhuamán pesan más de 120 toneladas? Este sitio arqueológico no solo asombra por el tamaño colosal de sus bloques, sino por la increíble precisión con la que están ensamblados. Ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre ellos. Esta perfección plantea un enigma que ha desconcertado a expertos durante siglos. ¿Cómo lograron los incas mover, tallar y ensamblar estas piedras sin las herramientas modernas que conocemos hoy?
Sacsayhuamán, situado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, es una obra maestra de la ingeniería. Cada piedra, independientemente de su tamaño, encaja perfectamente con las demás, como si fueran piezas de un rompecabezas gigante. Pero lo más sorprendente es que no hay mortero entre las piedras. Su estabilidad se debe únicamente al ingenio con el que fueron cortadas y ensambladas. Este detalle ha permitido que las estructuras sobrevivan a numerosos terremotos que destruyeron edificios modernos en Cusco. La logística para construir algo de esta magnitud sigue siendo un misterio. Los arqueólogos creen que los incas utilizaron herramientas rudimentarias de bronce y piedra para dar forma a los bloques. Luego se habrían empleado rampas de tierra y troncos como rodillos para transportarlos desde las canteras cercanas. Sin embargo, estas teorías no explican cómo se lograron maniobras tan precisas para colocar piedras de decenas de toneladas en pendientes inclinadas, ni explican cómo lograron tal nivel de detalle en los cortes. Algunos investigadores han propuesto ideas aún más intrigantes. Existe la hipótesis de que los incas conocían un método químico para ablandar las piedras, lo que les habría permitido moldearlas directamente en el lugar. Aunque esta teoría suena innovadora, no se ha encontrado evidencia sólida que la respalde. Hay relatos locales que hablan de una planta o sustancia que tenía la capacidad de derretir la piedra, pero ninguna de estas historias se ha comprobado científicamente. Por supuesto, no faltan las teorías más especulativas. Algunos sostienen que los incas recibieron ayuda de una civilización avanzada anterior, cuyo conocimiento se perdió en el tiempo. Otros van aún más lejos y afirman que los constructores de Sacsayhuamán tuvieron acceso a tecnología extraterrestre. Según estos relatos, los ovnis habrían sido los responsables de mover y ensamblar las piedras. Aunque estas ideas son fascinantes, carecen de bases científicas y suelen subestimar las capacidades humanas de las civilizaciones antiguas. A pesar de la falta de evidencia para estas teorías, el enigma de las piedras ciclópeas sigue inspirando asombro. Algunos expertos consideran que los incas, con su conocimiento profundo de la naturaleza, la geometría y la física, pudieron haber utilizado herramientas más avanzadas de lo que suponemos, quizás herramientas hechas de materiales perecederos, que no sobrevivieron al paso del tiempo. Este enigma no solo nos lleva a reflexionar sobre lo que los incas lograron, sino también sobre nuestra capacidad para entender las grandes obras del pasado. Aunque muchas preguntas quedan sin respuesta, Sacsayhuamán sigue siendo un símbolo de innovación, ingenio y creatividad humana. Misterio 2. Las piedras moldeadas o derretidas. Sacsayhuamán desafía todo lo que creemos saber sobre la dureza de la roca. Muestra bloques que lucen pliegues fluidos, como si alguien hubiera moldeado granito en su forma líquida. ¿Cómo se explican esas ondulaciones que parecen huellas de dedos gigantes? Mira de cerca la zona llamada Suchuna. Sus estrías paralelas brotan de la piedra con la delicadeza de olas que se congelan en pleno vaivén. Este lugar forma parte del legado inca, pero sus curvas casi táctiles evocan masa elástica. ¿Quién transformó la andesita rígida en un espectáculo tan sinuoso? Algunas voces hablan de procesos geológicos naturales. La región experimenta fuertes tensiones subterráneas y erosiones que a veces esculpen relieves imposibles. Sin embargo, estas líneas perfectas y franjas suaves insinúan más que simples fracturas. ¿Por qué cada pliegue parece seguir un patrón orquestado? Otros relatos señalan la existencia de una planta con propiedades casi mágicas. La tradición oral andina conserva historias sobre vegetales capaces de ablandar la piedra, permitiendo tallas que desafían la razón. Sin pruebas tangibles, esa posibilidad se esfuma en un halo de mito. ¿Acaso hay secretos botánicos que duermen en la memoria del continente? También surge la idea de un calor extremo, capaz de derretir la roca y darle esas formas fluidas. Sabemos que la andesita necesita temperaturas muy altas para fundirse, algo cercano a un infierno terrestre. ¿Dónde está la fuente de esa llama imposible? ¿Si los vestigios inca no muestran rastros de hornos colosales? Otros testigos sugieren que nunca existió un horno, sino un saber perdido que la historia no registra. No hay documentos que describan máquinas o métodos avanzados, y aún así, el contorno de las rocas se curva como cera. ¿Guardaron un conocimiento milenario o miramos una simple maravilla natural con ojos demasiado incrédulos? Pero aquí viene lo extraño. A pesar de tanto estudio y asombro, Sacsayhuamán continúa retorciendo el entendimiento de quienes pisan su suelo. Los incas convirtieron este lugar en un símbolo ceremonial, pero quizá la piedra no sea el verdadero misterio. ¿Quién se atreve a afirmar que lo hemos visto todo? La desaparición de conocimientos. ¿Por qué no hay registros escritos de la construcción de Sacsayhuamán? Este enigma ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. A diferencia de otras grandes civilizaciones, como la egipcia o la mesopotámica, los incas no dejaron documentos detallados que expliquen cómo lograron edificar una obra tan monumental. ¿Cómo se perdió este conocimiento? La tradición incaica se basaba principalmente en la oralidad.
En lugar de registros escritos, los incas utilizaban quipus, complejas cuerdas con nudos que transmitían información numérica y narrativa. Sin embargo, descifrar su significado sigue siendo un desafío para los investigadores modernos. Es posible que los quipus incluyeran datos sobre la planificación y construcción de Sacsayhuamán, pero con la llegada de los conquistadores, muchos fueron destruidos, junto con los conocimientos necesarios para interpretarlos. La colonización española tuvo un impacto devastador en las culturas indígenas de América. Los conquistadores no solo desmantelaron físicamente sitios como Sacsayhuamán, sino que también socavaron las estructuras sociales, religiosas y educativas que sustentaban estas civilizaciones. Gran parte del conocimiento incaico se transmitía de manera oral, y la imposición del idioma y la cultura españoles interrumpió esta cadena de transmisión. Lo que no fue destruido directamente se perdió con el tiempo. Además, las narrativas impuestas por los conquistadores restaron importancia a los logros de los incas. Durante la colonización, las hazañas arquitectónicas y científicas de estas culturas fueron deliberadamente subestimadas o atribuidas a la ayuda divina o sobrenatural. Este prejuicio contribuyó a que se ignoraran y olvidaran muchas de las técnicas y conocimientos avanzados que los incas habían desarrollado. La pérdida de este conocimiento no se limita a Sacsayhuamán. Muchas otras áreas del saber incaico, como la astronomía, la agricultura y la medicina, también fueron gravemente afectadas. Los incas habían desarrollado sistemas agrícolas avanzados, como los andenes y canales de riego, que todavía hoy asombran a los ingenieros. Sin embargo, al igual que en la arquitectura, gran parte de este conocimiento fue olvidado debido a la interrupción de su transmisión y la falta de registros duraderos. Al reflexionar sobre esta pérdida, es importante reconocer la riqueza y sofisticación de la tradición oral. Aunque no dejó un rastro escrito, permitió que los incas transmitieran conocimientos complejos y preservaran su identidad cultural durante generaciones. Las historias, los mitos y las canciones eran mucho más que entretenimiento. Eran una forma de educación y memoria colectiva. Si logramos entender y valorar este conocimiento, podríamos encontrar no solo respuestas sobre el pasado, sino también lecciones para construir un futuro más conectado con nuestras raíces. Misterio 4. Función original. ¿Fortaleza, templo o algo más? El propósito original de Sacsayhuamán sigue siendo uno de los grandes enigmas de la arqueología. Aunque su diseño imponente parece sugerir un uso militar, otros aspectos del sitio apuntan a un significado ceremonial más profundo. Este lugar, que domina la ciudad de Cusco desde lo alto, parece ser mucho más que una simple construcción defensiva. Durante años, los historiadores han considerado a Sacsayhuamán como una fortaleza estratégica. Sus muros zigzagueantes, formados por piedras ciclópeas perfectamente ensambladas, habrían servido para resistir ataques enemigos. La ubicación elevada del complejo proporcionaba una vista panorámica de Cusco y los valles circundantes, ideal para vigilar posibles amenazas. Además, los accesos al sitio parecen haber sido diseñados para controlar el paso, lo que refuerza la teoría de su función militar. Sin embargo, esta explicación no lo abarca todo. Sacsayhuamán no cuenta con elementos típicos de una fortaleza, como áreas dedicadas al almacenamiento de armas o agua en grandes cantidades, esenciales para resistir un asedio prolongado. En cambio, el sitio está lleno de espacios abiertos, plazas amplias y estructuras que podrían haber sido usadas para reuniones o rituales. Estas características sugieren un uso más ceremonial y comunitario. Algunos expertos consideran que Sacsayhuamán pudo haber tenido un propósito dual, combinando funciones militares y espirituales. En la cosmovisión inca, no existía una separación clara entre lo práctico y lo sagrado. Las plazas abiertas del sitio podrían haber sido utilizadas tanto para organizar tropas como para realizar ceremonias religiosas. Incluso los propios muros, con sus formas serpenteantes, podrían simbolizar a la serpiente, un animal sagrado asociado con el Ujupacha, el mundo subterráneo. Además, la conexión entre Sacsayhuamán y el Coricancha, el templo más sagrado del Imperio Inca, refuerza su posible función religiosa. Se cree que los dos sitios estaban vinculados a través de líneas imaginarias conocidas como seques, que conectaban los lugares sagrados de la región. Este sistema, que organizaba tanto lo físico como lo espiritual, subraya la importancia de Sacsayhuamán como un centro tanto de poder político como de devoción religiosa. Por supuesto, como ocurre con muchos sitios incas, también hay espacio para teorías especulativas. Algunos sostienen que Sacsayhuamán pudo haber sido un lugar diseñado para impresionar y consolidar el poder del Estado incaico. Su construcción habría sido un símbolo de fuerza y unidad, un recordatorio para los súbditos y enemigos de la grandeza del Imperio Inca. Aunque esta idea no descarta sus posibles usos militares, ceremoniales o astronómicos, enfatiza su importancia como una obra de propaganda política y cultural. Sacsayhuamán sigue siendo un lugar que desafía nuestra comprensión. Su verdadera función puede haber sido una combinación de las teorías propuestas, reflejando la complejidad y la multifacética cultura inca.
fortaleza, templo, observatorio o símbolo de poder. Lo que es innegable es que Sacsayhuamán nos invita a seguir explorando los límites de nuestra imaginación y conocimiento. Misterio 5. La destrucción sistemática. ¿Por qué los conquistadores desmantelaron un sitio tan extraordinario como Sacsayhuamán? Lo que alguna vez fue una de las mayores obras de ingeniería del mundo inca quedó reducido a ruinas en cuestión de décadas tras la llegada de los españoles. Este desmantelamiento no fue accidental. Cada piedra retirada cuenta una historia de conquista, transformación y resistencia cultural. Después de la caída del Imperio Inca en el siglo XVI, los conquistadores españoles se encontraron con una ciudad construida con precisión y monumentalidad que jamás habían visto. Cusco, la capital del imperio, estaba llena de estructuras que desbordaban ingenio y simbolismo. Sacsayhuamán, con sus enormes bloques ciclópeos, era una de las más impresionantes. Sin embargo, en lugar de conservarla, los españoles vieron en sus piedras una oportunidad para edificar su nueva ciudad colonial. Las crónicas de la época relatan cómo los conquistadores utilizaron las piedras de Sacsayhuamán para construir iglesias, casas y otros edificios en Cusco. Al carecer de maquinaria avanzada, aprovecharon los bloques ya cortados y ensamblados por los incas. Transportarlas desde las alturas de Sacsayhuamán hasta el valle fue un desafío monumental, pero la necesidad de construir rápidamente una ciudad española justificó el esfuerzo. Hoy, muchas de estas piedras pueden encontrarse en la base de construcciones coloniales como la Catedral de Cusco y el Palacio del Arzobispo. El desmantelamiento sistemático de Sacsayhuamán fue más que una cuestión de reutilización de materiales. Para los españoles, borrar los símbolos del poder incaico era una estrategia para consolidar su dominio. Derribar sus templos, palacios y fortalezas no solo les proporcionaba los materiales necesarios, sino que también buscaba eliminar la identidad cultural y espiritual de los pueblos andinos. Sacsayhuamán no fue la única víctima. Muchos otros sitios sagrados sufrieron un destino similar. A pesar de los esfuerzos por desmantelarlo, las secciones más grandes de Sacsayhuamán permanecieron intactas. Las piedras ciclópeas, imposibles de mover con los medios disponibles en esa época, quedaron en su lugar, sirviendo como un recordatorio imponente del ingenio incaico. Su permanencia es un símbolo de resistencia cultural y un desafío al intento de los conquistadores de borrar por completo la huella de la civilización que dominaron. Sin embargo, este desmantelamiento también plantea preguntas sobre las intenciones detrás de estas acciones. ¿Fue únicamente una decisión pragmática para construir una ciudad rápidamente o se trató de un esfuerzo deliberado para borrar la historia y la grandeza de los incas? Algunos historiadores argumentan que fue ambas cosas, una combinación de necesidad material y un acto simbólico de conquista y subordinación cultural. Sacsayhuamán nos recuerda que, aunque la historia puede ser manipulada y sus vestigios desmantelados, la memoria cultural es difícil de borrar por completo. A pesar de los intentos de los conquistadores, el sitio sigue inspirando asombro y nos invita a reflexionar sobre el impacto de la colonización y la importancia de preservar el legado de las civilizaciones pasadas. Misterio 6. Túneles secretos. ¿Qué esconden los túneles ocultos bajo Sacsayhuamán? Este laberinto subterráneo ha sido objeto de fascinación durante siglos, alimentando teorías de que podría conectar con otros sitios sagrados de la región, como el Coricancha o incluso Machu Picchu. Desde relatos antiguos hasta descubrimientos modernos, estos pasajes enigmáticos despiertan la imaginación y plantean preguntas que aún no tienen respuesta. A lo largo de los años, diversos exploradores y arqueólogos han documentado la existencia de estas galerías. En la década de 1930, un grupo de aventureros afirmó haber encontrado un túnel que conducía desde Sacsayhuamán hasta el centro de Cusco. Según sus relatos, el pasaje estaba lleno de obstáculos y misterios. Pero antes de poder completarlo, quedaron atrapados en su interior y solo unos pocos lograron salir con vida. Este incidente, aunque envuelto en mitos, reforzó la creencia de que los túneles podrían contener secretos celosamente guardados. En excavaciones más recientes, los arqueólogos han descubierto varias entradas a túneles bajo el complejo. Algunas de estas galerías parecen haber sido selladas intencionalmente, lo que ha llevado a especular que los incas las bloquearon para proteger algo importante. En su interior se han encontrado herramientas, fragmentos de cerámica y estructuras que sugieren que los túneles pudieron haber tenido un propósito ceremonial o funcional. La idea de que estos túneles conectan con otros sitios sagrados no es nueva. Las leyendas locales hablan de un camino subterráneo que unía Sacsayhuamán con el Coricancha, el templo más importante del Imperio Inca. Este pasaje habría servido como vía secreta para transportar tesoros, objetos ceremoniales o incluso para garantizar la seguridad de la élite inca en tiempos de crisis. Aunque no hay evidencia física concluyente de esta conexión, los mitos persisten y continúan alimentando el misterio. Por supuesto, no faltan quienes creen que estos túneles esconden grandes tesoros. Según algunas leyendas, los incas, anticipando la llegada de los conquistadores españoles, ocultaron en estas galerías cantidades incalculables de oro, plata y otros objetos valiosos. Esta teoría ha atraído a buscadores de tesoros durante siglos.
pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba tangible de que estas riquezas existan. Sacsayhuamán y sus túneles secretos siguen siendo un enigma que combina historia, mitología y arqueología. Ya sea que estos pasajes sirvieran como rutas de escape, espacios ceremoniales o depósitos de tesoros perdidos, su presencia nos recuerda lo mucho que aún desconocemos sobre la sofisticación y el simbolismo de la cultura inca. Explorar estos túneles, aunque sea en teoría, nos invita a reflexionar sobre los secretos que aún guarda este impresionante legado. Misterio 7. Sacsayhuamán y la teoría de los antiguos astronautas. Sacsayhuamán, con sus imponentes muros y sus bloques de piedra perfectamente ensamblados, ha deslumbrado a arqueólogos, ingenieros y curiosos de todo el mundo. Pero además de ser un testimonio del ingenio incaico, este sitio ha sido el centro de una teoría intrigante y polémica: la de los antiguos astronautas. Según esta hipótesis, seres extraterrestres habrían visitado la Tierra en el pasado y habrían ayudado a construir estructuras monumentales como Sacsayhuamán, proporcionando tecnología y conocimientos que las civilizaciones humanas de la época no habrían podido desarrollar por sí solas. Los defensores de esta teoría argumentan que la perfección de los cortes en las piedras y el ensamblaje milimétrico de los muros no puede explicarse únicamente por las herramientas rudimentarias que se han encontrado en los Andes. Aseguran que el transporte y colocación de bloques de hasta 120 toneladas habría sido imposible sin maquinaria avanzada o algún tipo de asistencia técnica. Estas afirmaciones se basan en la idea de que los incas, aunque extraordinarios, no habrían tenido los recursos tecnológicos necesarios para realizar tales proezas. Además, ciertos relatos mitológicos de la región alimentan estas teorías. En la cosmovisión andina se habla de Viracocha, un dios creador que, según las leyendas, trajo el conocimiento y la civilización a los antiguos habitantes de los Andes. Algunos teóricos de los antiguos astronautas interpretan a Viracocha como una figura extraterrestre que interactuó con los humanos, proporcionando conocimientos avanzados que se reflejan en construcciones como Sacsayhuamán. Para ellos, estos mitos no son solo historias, sino posibles registros de encuentros con seres de otro mundo. Lo que añade un nivel de misterio aún mayor es la teoría de que Sacsayhuamán pudo haber sido un puerto o aeropuerto para aeronaves extraterrestres. Algunos teóricos señalan que la disposición y amplitud de las terrazas, junto con su ubicación estratégica en las alturas de Cusco, habrían facilitado aterrizajes o despegues de vehículos avanzados. Además, ciertas marcas en las piedras y los cortes precisos sugieren que podrían haber servido como bases de apoyo o puntos de anclaje para estas naves. Estas ideas se complementan con relatos de luces extrañas vistas en la región, y la percepción de que el diseño general de Sacsayhuamán, al ser visible desde el cielo, podría haber funcionado como una especie de guía o señal para viajeros intergalácticos. Los registros de luces extrañas en la región andina también han sido vinculados a esta teoría. Según testimonios, avistamientos de objetos brillantes y fenómenos inexplicables han ocurrido cerca de Sacsayhuamán a lo largo de los años. Estos avistamientos han llevado a algunos a plantear que el sitio pudo haber sido un punto de conexión o comunicación con seres de otros mundos. Ahora ya sabes los misterios más fascinantes de Sacsayhuamán, desde las piedras ciclópeas y los túneles secretos, hasta las teorías sobre su función original y la desaparición de los conocimientos que lo construyeron. Pero, ¿sabías que hay otros sitios incas y preincaicos igualmente enigmáticos? Cada uno de ellos guarda secretos que desafían la lógica y la ciencia moderna. Haz clic aquí para descubrir los misterios de Tiahuanaco, una antigua civilización que podría estar conectada con los incas y otros lugares mágicos del Perú, desde técnicas constructivas que parecen imposibles hasta relatos de dioses y mitos increíbles. Estos sitios te transportarán a un mundo lleno de maravillas. Te sorprenderás. ¿Qué secretos oculta Machu Picchu? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar todo lo que creías saber. Misterio 1. El verdadero propósito de Machu Picchu. Una ciudad suspendida entre las montañas y las nubes, pero también entre el mito y la historia. ¿Por qué fue construida? Esta es la primera pregunta que surge en cuanto se descubre la imponente ciudad inca, pero la respuesta no es tan clara. Una de las teorías más comunes sostiene que fue un retiro real. Muchos expertos, como Hiram Bingham, el explorador que la descubrió en 1911, creían que Machu Picchu había sido un refugio para el emperador Pachacútec. Este lugar aislado, rodeado de montañas sagradas, parecía perfecto para albergar una residencia imperial. Pero si era así, ¿por qué está tan profundamente oculta en las montañas, casi invisible desde los valles? Otras voces proponen que Machu Picchu fue mucho más que un palacio. Sugieren que era un centro religioso. Las características de su arquitectura, como los templos dedicados al sol y la luna, nos indican que aquí se veneraban a las divinidades incas. Incluso la propia localización, en medio de un paisaje tan abrupto, parece tener un profundo significado espiritual. Los incas creían que las montañas, o apus, eran sagradas, y que el sitio estaba protegido por estas poderosas entidades. ¿Podría ser que Machu Picchu fue diseñado como un templo donde los sacerdotes se comunicaban con los dioses?
Pero hay más. Algunos investigadores modernos, como el profesor Johann Reinhardt, afirman que Machu Picchu pudo haber sido un observatorio astronómico. Las precisas alineaciones de sus construcciones con los solsticios y equinoccios apuntan a un conocimiento avanzado del cosmos. Reinhardt destaca que la relación entre los incas y las estrellas era tan importante como la relación con la Tierra. ¿Acaso las piedras de Machu Picchu fueron colocadas estratégicamente para observar el cielo y sus ciclos? Y entonces surge la incógnita. Si realmente fue un centro religioso o astronómico, ¿por qué se abandonó? ¿Acaso su propósito fue tan sagrado que, una vez cumplido, no había más razón para habitarla? Las ruinas de Machu Picchu no hablan, pero cada rincón de esta ciudad sigue desafiando nuestra comprensión. ¿Fue refugio de emperadores? ¿Un santuario religioso? ¿O un centro astronómico que nos conecta con el cosmos? La respuesta aún está enterrada bajo las piedras. Misterio 2. Las técnicas de construcción. Si hay algo que sorprende al estar frente a Machu Picchu es la monumentalidad de sus construcciones. Pero lo que realmente desconcierta no es solo el tamaño de las piedras, sino la precisión con la que fueron ensambladas. Bloques gigantes de granito encajados de tal forma que no se puede insertar ni una hoja de papel entre ellos. ¿Cómo lograron los incas, sin herramientas modernas, sin maquinaria avanzada, construir algo tan perfecto? Una de las primeras teorías sugiere que los incas usaban una técnica conocida como sillar, un sistema de ensamblaje sin mortero. Las piedras se tallaban a la perfección para encajar unas con otras, utilizando herramientas de piedra más duras que el granito. Sin embargo, lo que desconcierta es cómo lograron mover esos bloques colosales desde las canteras. Algunos bloques superan las 20 toneladas. Los estudios de Jean-Pierre Protzen, un especialista en ingeniería incaica, sugieren que los incas utilizaban rampas y palancas de madera para transportar las piedras. Pero incluso con esta tecnología, el esfuerzo humano requerido sería colosal. Además, está la incógnita de cómo consiguieron que las piedras, una vez en su lugar, resistieran terremotos. Machu Picchu está construida en una zona sísmicamente activa, y sin embargo, las estructuras se mantienen en pie después de siglos. La respuesta radica en lo que los ingenieros modernos llaman construcción antisísmica. Los incas, de alguna manera, comprendieron cómo construir paredes inclinadas hacia adentro para que el peso se distribuyera de manera uniforme. Así, en lugar de colapsar, las estructuras absorbían las vibraciones de los temblores. Todo esto mucho antes de que existiera una teoría formal de la arquitectura antisísmica. El misterio también crece cuando se examinan los cortes de las piedras. En algunos lugares, las piedras parecen haber sido suavizadas, como si hubieran sido derretidas o moldeadas. ¿Cómo lograron los incas tales cortes de precisión? Investigadores como el geólogo Alfredo Valencia sostienen que el uso del fuego y agua para expandir y contraer las piedras pudo haber facilitado este proceso, pero la técnica exacta aún no se ha descifrado. Finalmente, lo más intrigante es que no hay registros escritos que nos revelen los secretos de estas técnicas. Los incas no tenían un sistema de escritura para documentar cómo construyeron esta maravilla. Todo lo que sabemos proviene de lo que nos muestran las piedras mismas. Es como si Machu Picchu fuera un gigantesco rompecabezas dejado por una civilización que nos invita a desentrañarlo. Si es que podemos. Las técnicas de construcción de Machu Picchu son un enigma que sigue desafiando a ingenieros y arqueólogos por igual. Un enigma que, con cada nueva teoría, parece volverse aún más complejo. ¿Cómo hicieron los incas para construir algo tan colosal con una precisión que desafía el tiempo? Esa es la pregunta que todavía no podemos responder completamente, y tal vez nunca lo hagamos. Misterio 3. La precisión astronómica de Machu Picchu. Desde el corazón de la selva, las montañas de Machu Picchu parecen tocar el cielo, pero lo más sorprendente no es solo la majestuosidad de su ubicación, sino su relación con el cosmos. Los incas no eligieron este lugar al azar. Machu Picchu está alineada de forma precisa con los ciclos astronómicos, algo que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo pudieron una civilización sin telescopios ni tecnologías modernas entender con tal exactitud los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas? Uno de los ejemplos más fascinantes de esta precisión es el Intihuatana, un monolito tallado que se encuentra en la parte más alta de la ciudad. Esta piedra sagrada, cuyo nombre significa el lugar donde se amarra el sol, parece ser un antiguo observatorio astronómico. Durante los solsticios, el Intihuatana proyecta sombras que indican el cambio de las estaciones. Investigadores como el arqueoastrónomo Rolf Müller han señalado que esta roca no solo está orientada al sol, sino también a otros cuerpos celestes. Pero, ¿cómo lograron los incas alinear este monumento con tal exactitud? Es un misterio que sigue sin respuesta. La orientación de Machu Picchu también nos revela que los incas tenían un conocimiento avanzado de la astronomía. Algunas de sus estructuras están alineadas de tal manera que, durante los equinoccios, el sol atraviesa perfectamente sus ventanas y portales, iluminando ciertos puntos clave. Específicamente, el Templo del Sol, uno de los edificios más importantes, está diseñado para recibir los primeros rayos del sol en los días de solsticio, como si la ciudad misma estuviera en sintonía con el cosmos.
Y no es solo el sol. Los incas también parecían tener una obsesión con las estrellas. De hecho, varios estudios sugieren que la disposición de Machu Picchu podría estar alineada con la constelación de la Cruz del Sur, una de las más importantes para la cosmovisión andina. Los incas creían que las estrellas eran deidades, y que su movimiento influenciaba directamente en la vida cotidiana y en el destino de su imperio. De alguna manera, lograron construir una ciudad que no solo respondía a la Tierra, sino también a las estrellas. Pero hay más preguntas que respuestas. ¿Cómo podían los incas predecir con tanta precisión los movimientos celestiales sin telescopios ni mapas estelares detallados? Algunos investigadores, como el arqueólogo Gary Orton, creen que los quipus, el sistema de cuerdas con nudos que los incas usaban para registrar información, podrían haber sido utilizados para llevar un seguimiento astronómico. Sin embargo, esta teoría sigue siendo debatida. Lo que es innegable es que Machu Picchu fue concebida como algo más que una simple ciudad. Su conexión con el cielo sugiere que los incas no solo la veían como un lugar en la tierra, sino como un puente entre lo terrenal y lo divino. La precisión astronómica de Machu Picchu sigue siendo un testamento del conocimiento ancestral de los incas, una comprensión del universo que desafía nuestra percepción de lo que era posible en ese tiempo. Machu Picchu no solo se construyó sobre las montañas, también se construyó sobre las estrellas. Y cuanto más descubrimos sobre su relación con el cosmos, más misterioso se vuelve. ¿Qué secretos astronómicos aún esconde esta ciudad perdida en el tiempo? Misterio 4. Las terrazas agrícolas y su misteriosa función. Uno de los aspectos más sorprendentes de Machu Picchu no son solo sus templos o sus imponentes estructuras, sino las extensas terrazas agrícolas que cubren gran parte de la ciudad. Estas terrazas parecen simples escalones en la ladera de la montaña, pero ocultan un enigma que ha desconcertado a científicos y arqueólogos durante años. ¿Por qué construyeron los incas estas terrazas? ¿Tenían un propósito más allá de lo que parece a simple vista? A primera vista, la función de las terrazas parece clara. Eran utilizadas para cultivar alimentos en un terreno extremadamente difícil, pero las investigaciones revelan algo mucho más complejo. Estas terrazas no solo están diseñadas para maximizar el espacio agrícola, sino que también están compuestas de varias capas de materiales: roca, grava, arena y tierra fértil. Este diseño era clave para un sistema de drenaje sofisticado que evitaba que la tierra se deslizara por las montañas durante las intensas lluvias. ¿Cómo los incas desarrollaron este nivel de ingeniería agrícola? ¿Cómo sabían qué materiales usar y cómo disponerlos de manera tan precisa? Lo que hace aún más misteriosas a estas terrazas es que no todas parecen haber sido utilizadas para el cultivo. Según los estudios del arqueólogo Kenneth Wright, algunas terrazas estaban dedicadas a estudios experimentales. En otras palabras, los incas podrían haber utilizado Machu Picchu como un laboratorio agrícola, probando qué cultivos funcionaban mejor a diferentes altitudes y condiciones. Esta hipótesis plantea una nueva pregunta. ¿Fue Machu Picchu un centro de innovación agrícola donde se experimentaba con nuevas técnicas para alimentar al imperio inca? Pero los misterios no acaban ahí. Los sistemas de irrigación que abastecían a las terrazas eran increíblemente avanzados para su tiempo. Canales de agua, algunos ocultos bajo la superficie, llevaban agua desde las montañas hasta las terrazas y otros puntos clave de la ciudad. Lo que es aún más impresionante es que estos sistemas todavía funcionan hoy en día, más de 500 años después. ¿Cómo lograron los incas diseñar un sistema hidráulico tan resistente y eficiente? Además, la ubicación de estas terrazas es reveladora. No solo servían para el cultivo, sino que parece que tenían un propósito simbólico y espiritual. En la cosmovisión inca, la agricultura estaba estrechamente ligada a la religión. Los incas veneraban a la Pachamama, la Madre Tierra, y creían que el éxito de sus cultivos dependía de su conexión con lo divino. Algunos investigadores, como el antropólogo Johann Reinhardt, sugieren que las terrazas no solo producían alimento, sino que eran una forma de honrar a la tierra y los dioses. Cada nivel de terrazas podría haber representado una ofrenda de los incas a las fuerzas naturales que controlaban su destino. Machu Picchu no solo es una ciudad escondida en las montañas, es una ventana a un mundo en el que la ingeniería, la espiritualidad y la naturaleza estaban profundamente entrelazadas. Las terrazas agrícolas nos siguen hablando en susurros sobre una civilización que entendía la tierra como pocos lo han hecho. Misterio 5. La ausencia de registros históricos. Uno de los mayores misterios que envuelven a Machu Picchu no está en sus piedras, ni en sus terrazas, ni en su arquitectura. Está en lo que falta: los registros históricos. A pesar de la magnitud y la importancia de esta ciudad, no existe ninguna mención clara en las crónicas coloniales ni en los relatos indígenas. Machu Picchu simplemente no aparece en los documentos de la época, como si nunca hubiera existido para quienes vivían durante la conquista española. ¿Cómo es posible que una ciudad tan monumental haya permanecido en las sombras de la historia? Lo más desconcertante es que, a diferencia
diferencia de otros grandes centros incas como Cusco o el propio Sacsayhuamán, que sí son mencionados en las crónicas de los conquistadores españoles, Machu Picchu no tiene ninguna referencia escrita. Los cronistas, como Pedro Cieza de León o Garcilaso de la Vega, que detallaron con precisión las maravillas del Imperio Inca, no hicieron ninguna alusión a esta ciudad. ¿Acaso Machu Picchu fue deliberadamente escondida de los españoles? ¿O fue abandonada antes de que estos llegaran, perdiéndose en la bruma de la selva? El explorador Hiram Bingham, quien redescubrió Machu Picchu en 1911, creía que la ciudad había sido la legendaria Vilcabamba, el último refugio de los incas rebeldes que resistieron a la conquista española. Sin embargo, investigaciones posteriores refutaron esta idea, sugiriendo que Vilcabamba estaba en otro lugar. Entonces, ¿por qué Machu Picchu no figura en los relatos de la resistencia incaica? Otra teoría intrigante es que Machu Picchu pudo haber sido un lugar tan sagrado o reservado para una élite tan exclusiva que su existencia fue cuidadosamente guardada en secreto. Tal vez solo un selecto grupo de sacerdotes, nobles y sabios incas conocían su ubicación y propósito, lo que explicaría su ausencia en los relatos comunes. Este secretismo puede haber sido intencional para proteger la ciudad y sus conocimientos durante la invasión española, preservando su misterio hasta el día de hoy. Lo que también es curioso es que, a pesar de no existir referencias históricas, Machu Picchu nunca fue completamente olvidada. Las comunidades indígenas locales siempre supieron de su existencia, aunque lo mencionaban en susurros, como si fuera un lugar prohibido o maldito. Algunos habitantes de la región incluso llevaban a cabo rituales en sus cercanías, venerando las montañas y la tierra, pero nunca revelaron su ubicación a los extranjeros. ¿Qué sabían estas comunidades que los demás no? ¿Por qué mantuvieron su silencio durante tanto tiempo? Es en este vacío de información donde surge el verdadero enigma de Machu Picchu. A diferencia de otras ruinas incas, que están rodeadas de mitos, leyendas y crónicas, Machu Picchu parece envuelta en un silencio intencional. Un silencio que ha desafiado a historiadores, arqueólogos y exploradores por más de un siglo. ¿Cómo pudo desaparecer una ciudad tan grande y tan avanzada de la historia? ¿Fue deliberadamente borrada de los registros por los incas para proteger su secreto? ¿O, más misterioso aún, existía un conocimiento tan sagrado y reservado en Machu Picchu que fue prohibido dejar huella de su existencia? La ausencia de registros históricos nos deja con una inquietante pregunta. ¿Qué más nos estamos perdiendo sobre Machu Picchu? ¿Qué otras maravillas de esta civilización permanecen ocultas, esperando ser descubiertas? Misterio 6. El misterio de la población de Machu Picchu. Uno de los mayores enigmas que rodea a Machu Picchu es la cuestión de quienes vivieron en esta misteriosa ciudad. Cuando Hiram Bingham la redescubrió en 1911, no encontró grandes cementerios, ni indicios claros de una población masiva. Sin embargo, esta ciudad inca fue claramente habitada. Pero, ¿por cuántas personas? ¿Quiénes eran y por qué desaparecieron sin dejar rastro? Las teorías más comunes sugieren que Machu Picchu albergaba entre 300 y 1000 personas, pero nunca fue una ciudad con una población permanente numerosa. Según los arqueólogos, como el Dr. Richard Burger, Machu Picchu no era un centro urbano como Cusco, sino más bien una especie de retiro real o religioso habitado por la élite inca y sus sirvientes. Esto podría explicar la ausencia de grandes cantidades de restos humanos, pero también deja muchas preguntas sin respuesta. Entre las pocas tumbas que se han encontrado en Machu Picchu, algo destaca. La mayoría de los esqueletos pertenecen a mujeres. Esto ha llevado a algunos investigadores, como el historiador Luis Lumbreras, a plantear la posibilidad de que Machu Picchu fuera un centro dedicado a las sakyas, las vírgenes del sol. Estas mujeres eran seleccionadas para servir a los dioses y al Inca, viviendo una vida de devoción y aislamiento. ¿Fue Machu Picchu un lugar reservado para estas sacerdotisas? Y si es así, ¿por qué no existen más registros de su presencia en este lugar sagrado? Otra teoría fascinante es que Machu Picchu pudo haber sido un lugar de paso para peregrinos que buscaban conectarse con los dioses a través de las montañas sagradas. Según esta idea, la población de Machu Picchu era constantemente fluctuante, con personas que llegaban desde distintas partes del imperio para participar en rituales, ceremonias y sacrificios. Sin embargo, si esto es cierto, ¿por qué no se han encontrado más evidencias de esta actividad? ¿Cómo es posible que una ciudad tan imponente, con infraestructura para cientos de personas, no haya dejado una huella más clara de su vida diaria? El misterio se profundiza cuando consideramos el abandono de la ciudad. A pesar de su grandeza y de su importancia astronómica y religiosa, Machu Picchu fue inexplicablemente abandonada en el siglo XVI, mucho antes de que los españoles llegaran a ella. No hay señales claras de destrucción violenta, ni indicios de una catástrofe natural que explicara la huida de sus habitantes. Simplemente se esfumaron, dejando la ciudad sumergida en el silencio y el olvido durante siglos. ¿Por qué la población dejó atrás un lugar tan majestuoso? ¿Fue una decisión planificada o sucedió algo que los obligó a abandonarla precipitadamente?
Algunos investigadores, como el arqueólogo J. Alden Mason, han propuesto que Machu Picchu fue abandonada debido a cambios políticos o sociales dentro del Imperio Inca, posiblemente relacionados con las guerras civiles previas a la llegada de los españoles. Pero sin registros escritos, todo lo que podemos hacer es especular. ¿Fueron las personas que vivieron aquí una élite que mantuvo su vida aislada del resto del imperio? ¿O Machu Picchu fue un lugar de paso, donde la gente venía y se iba, dejando pocas huellas permanentes? Lo que es seguro es que los habitantes de Machu Picchu conocían algo que nosotros todavía no entendemos completamente. Quizás su relación con las estrellas, las montañas y los dioses era tan profunda que solo aquellos iniciados en los misterios incas podían habitar este lugar. El silencio de las piedras de Machu Picchu nos sigue intrigando. Nos sigue preguntando: ¿quién vivió aquí y por qué desaparecieron tan repentinamente? Hasta que encontremos más respuestas, la población de Machu Picchu seguirá siendo un enigma tan misterioso como la ciudad misma. Misterio 7. El misterio de las fuentes de agua. Uno de los enigmas más intrigantes de Machu Picchu reside en su ingenioso sistema de agua. A simple vista, la ciudad parece enclavada en un lugar inhóspito, rodeada de montañas y con un acceso limitado a recursos. Sin embargo, los incas lograron construir un complejo sistema de canales, fuentes y fuentes de agua que alimentaban la ciudad con un flujo constante. Pero, ¿cómo lograron diseñar un sistema tan sofisticado en un terreno tan abrupto? ¿Y cuál era el verdadero propósito de estas fuentes? El sistema hidráulico de Machu Picchu es una maravilla de la ingeniería. Los canales de agua que se extienden a lo largo de la ciudad están meticulosamente construidos con una inclinación precisa para garantizar que el agua fluyera sin problemas. Algunos estudios sugieren que la ciudad tenía más de 16 fuentes, muchas de las cuales aún funcionan hoy en día. Pero lo más asombroso es que este sistema no solo estaba destinado a proporcionar agua potable. Cada fuente, con su diseño único, podría haber tenido un propósito ritual, sirviendo como un lugar sagrado para rendir homenaje a la Pachamama, la Madre Tierra. Los incas entendían que el agua no solo era esencial para la vida, sino también un elemento sagrado que conectaba el mundo terrenal con lo divino. A menudo las fuentes estaban adornadas con figuras esculpidas, lo que sugiere que tenían un significado espiritual profundo. Los arqueólogos, como el Dr. Richard Burger, argumentan que estas fuentes podrían haber sido utilizadas para rituales de purificación, donde el agua no solo era un recurso, sino un medio para acercarse a los dioses. Sin embargo, lo que realmente desconcierta a los investigadores es cómo los incas lograron crear este sistema en un entorno tan desafiante. El suministro de agua provenía de manantiales naturales en la montaña, y los incas desarrollaron técnicas ingeniosas para capturar y canalizar esta agua. Algunas teorías sugieren que, a través de un profundo conocimiento del terreno y las montañas, pudieron predecir y aprovechar los flujos de agua subterránea, una hazaña que modernamente todavía no comprendemos completamente. Además, se ha descubierto que el agua de Machu Picchu no solo era utilizada para el consumo humano. Los incas podrían haberla utilizado también para el riego agrícola, permitiendo que sus cultivos prosperaran en un entorno que, de otro modo, habría sido inhóspito. Esto plantea aún más preguntas. ¿Fue Machu Picchu un centro agrícola diseñado para experimentar con diferentes cultivos? ¿Era un lugar sagrado donde la espiritualidad y la agricultura se entrelazaban? A medida que seguimos explorando el misterio de las fuentes de agua en Machu Picchu, nos encontramos ante un legado de una civilización que no solo construyó una ciudad, sino que la diseñó en perfecta armonía con su entorno. Las fuentes no solo eran funcionales, sino que simbolizaban la conexión sagrada entre los incas y su entorno, recordándonos que el agua en su esencia es vida y espiritualidad. El misterio de las fuentes de agua nos invita a reflexionar sobre cuánto de esta compleja red de vida sigue oculta bajo las montañas. ¿Qué más nos revelará Machu Picchu sobre la profunda relación entre sus habitantes y el agua que fluía a través de sus piedras? Machu Picchu sigue siendo un enigma. A pesar de los descubrimientos, su verdadera naturaleza sigue desafiándonos. Estos misterios, que abarcan desde su construcción hasta los símbolos ocultos en sus piedras, nos recuerdan que esta ciudad es más que un simple sitio arqueológico. Es un testimonio vivo de una civilización conectada con la tierra, el cielo y el espíritu. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te sorprendió lo que descubriste hoy, no olvides suscribirte y compartir este video para que juntos sigamos explorando los secretos más profundos del mundo antiguo. Nos vemos en la próxima aventura. Imagina un imperio al borde del colapso, dos hermanos enfrentados y un conquistador dispuesto a cambiar la historia para siempre. En los próximos minutos descubrirás la verdad detrás de Atahualpa, el último gran inca, y cómo su captura marcó el fin de una era. ¿Qué misterios rodean su vida y legado? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu visión de la historia para siempre.
Existen numerosas interrogantes acerca del origen de Atahualpa. El debate se centra sobre todo en el lugar donde nació. A continuación se recogen las distintas versiones que ofrecen algunos cronistas e historiadores. El cronista y soldado Pedro Cieza de León, basándose en sus averiguaciones entre la nobleza inca de Cusco, sostuvo que Atahualpa había visto la luz en Cusco y que su madre fue Tutopaya o Tupac Paya, nombres quechuas. Una india quilaco o originaria de Quilaco. Este término gentílico podría referirse a una etnia de la provincia de Quito y dar a entender que ella pertenecía a la élite local, pero en calidad de esposa de menor rango. Cieza de León rechazaba la idea de que Atahualpa hubiese nacido en Quito o Caranqui y negaba que su madre fuera la señora de Quito, como algunos aseveraban en su época, pues Quito ya era parte del Tahuantinsuyo cuando Atahualpa vino al mundo. Por lo tanto, sus reyes y gobernantes eran los incas. Según Juan de Betanzos, Atahualpa nació también en Cusco, y su madre era una ñusta, princesa inca, cusqueña del linaje de Inga Yupangue, Pachacútec. Tanto el cronista indígena Juan de Santa Cruz Pachacuti como el español Bernabé Cobo coincidieron en que el lugar de nacimiento de Atahualpa fue Cusco. Inca Garcilaso de la Vega y otros cronistas, como Pedro Pizarro, Agustín de Zárate, Pedro Gutiérrez de Santa Clara y Francisco López de Gómara, afirmaron que la madre de Atahualpa era una princesa del llamado Reino de Quito, sugiriendo así que Atahualpa habría nacido en Quito. Sin embargo, se cuestiona la existencia histórica de ese reino de Quito, y ninguno de estos autores menciona el nombre de dicha princesa. En el siglo XVIII, el sacerdote Juan de Velasco, tomando como fuente una obra de Marcos de Niza, cuya autenticidad no ha sido confirmada, compiló información acerca de ese supuesto reino de Quito, cuya existencia tampoco está verificada. Según de Velasco, el territorio estaría formado por la etnia de los Sharis o Siris, y habría dejado de existir tras ser conquistado por los incas. Esa fuente enumera a los reyes de Quito y señala que el último, Cacha Duchicela, habría sido el curaca, cacique inca, al que el inca Huayna Cápac derrotó y dio muerte. Pacha, hija de Cacha Duchicela, se habría unido en matrimonio con Huayna Cápac, y de esa unión habría nacido Atahualpa como hijo legítimo. Varios historiadores, entre ellos el peruano Raúl Porras Barrenechea y el ecuatoriano Jacinto Gijón y Camaño, refutaron dicha versión por falta de sustento histórico y arqueológico. La mayoría de los historiadores peruanos coinciden en que, basándose en los relatos más confiables, Cieza, Sarmiento y Betanzos, quienes recabaron testimonios de primera mano, Atahualpa nació en Cusco y su madre fue una princesa de sangre inca. Estos investigadores sostienen que el bando de Huáscar habría inventado la versión de que Atahualpa procedía de Quito con el fin de presentarlo a los españoles como un bastardo usurpador. También señalan que muchos cronistas interpretaron la partición del imperio entre los dos hijos de Huayna Cápac, Huáscar el primogénito y legítimo heredero, y Atahualpa el bastardo, bajo una óptica europea, asumiendo que la sucesión inca dependía únicamente de la primogenitura y de la línea paterna, cuando en realidad, según Rosborowski, el derecho al trono inca se definía no solo por el orden de nacimiento, sino también por la línea materna o incluso por la capacidad de gobernar. Entre los historiadores ecuatorianos, las posturas se encuentran divididas. De acuerdo con Hugo Burgos Guevara, el hecho de que Tupac Yupanqui naciera en Vilcachuamán y su hijo Huayna Cápac en Tomebamba sugeriría que Atahualpa vino al mundo en Quito como parte de una estrategia expansionista del imperio y a modo de refuerzo en la conquista político-religiosa. Otros historiadores ecuatorianos, como Enrique Ayala Mora, consideran más factible que Atahualpa haya nacido en Carangue o Caranqui, en lo que hoy es la provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, Ecuador. Se basan en los relatos de Fernando de Montesinos y Pedro Cieza de León, aunque este último menciona esa teoría solo para rechazarla a favor de la que señala a Cusco. Tamara Estupiñán Viteri, historiadora que ha investigado extensamente la figura de Atahualpa y su círculo cercano, sostiene que nació en Cusco. Infancia y juventud. Atahualpa pasó su niñez en Cusco, junto a su padre. Durante la adolescencia participó en el Huarachicuy, un rito de paso que marcaba la transición a la vida adulta. Cuando tenía 13 años, estalló una insurrección en las regiones septentrionales del imperio, encabezada por los pueblos caranquis y cayambis. Atahualpa, junto a su padre y su hermano Ninankuyuchi, se puso al frente de las tropas incas para someter esos territorios rebeldes, mientras Huáscar permanecía en Cusco junto con otros gobernadores. Atahualpa residió en Quito durante más de 10 años, colaborando con su padre en la supresión de levantamientos y en la conquista de nuevas provincias. En ese periodo adquirió habilidades de gobierno y se ganó reputación en el campo de batalla por su coraje, contando con el respaldo de generales experimentados como Chalcuchímac y Quisquis, lo que consolidó su prestigio.
Los cronistas describen a Atahualpa como un caudillo dotado de gran astucia y notable autoridad. En 1525, Huayna Cápac falleció en Quito a causa de una enfermedad de origen incierto, posiblemente la viruela. Esa misma epidemia acabó con la vida de Ninan Cuyuchi en Tomebamba, heredero designado. En Cusco, la plaga también mató a 2 de los 4 gobernadores. Ante ese panorama, Huáscar sobrevivió, obtuvo el favor de la población cusqueña y fue proclamado nuevo gobernante. Atahualpa, mientras tanto, siguió en la zona norte, subordinado al poder central de Cusco. Solicitó a su hermano que lo nombrara gobernador de Quito, petición que fue concedida entre 1527 y 1528. Luego emprendió una expedición militar para someter a los huancavilcas y punás, quienes se negaban a acatar el pago de tributos. En Cusco se produjo un intento infructuoso de golpe de estado que sembró sospechas en Huáscar acerca de un complot contra él. Los nobles implicados fueron torturados y ejecutados, lo que tensó las relaciones con la élite cusqueña y enemistó al gobernante con poderosas facciones aristocráticas. Paralelamente, Huáscar exigió el retorno de Atahualpa a Cusco. Sin embargo, los generales del norte, temiendo por la vida de Atahualpa, recomendaron que no atendiera la convocatoria. En respuesta, Atahualpa le envió obsequios a su hermano en señal de respeto, pero Huáscar lo interpretó como un desafío, devolviendo a sus mensajeros con insultos. Este gesto enfureció a Atahualpa, quien reunió a sus tropas y se dirigió a Cusco, desatando la guerra civil inca. Los relatos registran al menos 15 combates a lo largo del conflicto, aunque difieren en sus detalles. De acuerdo con Pedro Pizarro, las fuerzas de Huáscar tomaron por sorpresa a Atahualpa en Tomebamba, lo apresaron y lo confinaron. Sin embargo, Atahualpa consiguió fugarse, y una leyenda asegura que el sol lo ayudó, transformándolo en serpiente para que se escabullera. En su cautiverio, Atahualpa perdió una oreja, motivo por el que, a partir de entonces, solía ocultar su cabeza con una manta para disimular la mutilación. Después de escapar y regresar a Quito, Atahualpa levantó un gran ejército. Retomó Tomebamba, derrotó a sus defensores y dejó la zona devastada. Luego lanzó un ataque marítimo contra la isla Puná, donde fue herido y se vio obligado a replegarse. Los habitantes de Puná aprovecharon su retirada para contraatacar y arrasar Tumbes, la cual sería hallada por los españoles en 1532, convertida en ruinas. Desde Cusco, el ejército de Huáscar, comandado por el general Atoc, se lanzó contra las fuerzas de Atahualpa, venciéndolo inicialmente en la batalla de Chilopampa. No obstante, los generales de Atahualpa reaccionaron pronto, reorganizaron a sus hombres y obtuvieron un triunfo decisivo en Mulihambato, donde capturaron, torturaron y ajusticiaron a Atoc. Las huestes de Atahualpa siguieron avanzando, amparadas en la estrategia de sus generales, Quisquis y Chalcuchimac. Durante el desplazamiento hacia Cusco, Atahualpa visitó el oráculo de Catequil, en Marcahuamachuco, y recibió una profecía que anunciaba un desenlace funesto. Furioso por dicha predicción, mató al sacerdote, destruyó el templo y continuó su marcha. Fue entonces cuando supo de la presencia de Francisco Pizarro en territorio inca. Huáscar, desesperado, nombró a Huanca Auqui como nuevo general, pero este fue derrotado de forma sucesiva en Cusipampa, Cochahuayla, Bombón y Yanamarca. A continuación, Mayta Yupanqui asumió el mando, sin éxito. Finalmente, el propio Huáscar dirigió sus ejércitos, reforzados con contingentes del Contisuyo y el Collasuyo. Pero otra vez, los hombres de Atahualpa, comandados por Quisquis y Chalcuchimac, se impusieron en Guanacopampa o Cotabamba, en las cercanías de Cusco. Huáscar fue capturado y torturado, y sus fuerzas sufrieron una derrota aplastante. Tras la toma de Cusco, los partidarios de Atahualpa ajusticiaron a varios allegados de Huáscar y a integrantes de las panacas locales. Además, asesinaron a los Quipucamayoc y destruyeron los quipus que registraban la historia de Huáscar, con el fin de reescribirla a su conveniencia. En 1532, los españoles arribaron a Poechos, donde el curaca Maizavilca les proveyó información detallada sobre Atahualpa y la reciente contienda civil. Maizavilca también despachó mensajeros para advertir a Atahualpa de la llegada de aquellos forasteros. El Inca, para enterarse de la verdadera magnitud de esa comitiva, envió como espía a Siquinchara, quien se hizo pasar por comerciante de Pacaes. Aunque Hernando Pizarro receló de él y se produjo un altercado, Siquinchara logró huir y transmitir el reporte a Atahualpa. El informe enfatizaba el poderío de los hispanos, sugiriendo que solo unos cuantos podrían ser de utilidad para el Tahuantinsuyo y que el resto debía ser aniquilado. Mientras sus generales proseguían rumbo a Cusco, Atahualpa decidió trasladarse a Pultumarca, hoy Baños del Inca, a unos 6 kilómetros de Cajamarca. Según el cronista Pedro Cieza de León, tomó esa determinación tras enterarse del arribo de Francisco Pizarro a Tumbes y Piura. Al asentarse en Pultumarca, montó su campamento y extendió una invitación a Pizarro para que fuera a verlo.
El conquistador aceptó y llegó a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532, acompañado de 2 unidades de caballería y 2 de infantería. Antes de presentarse directamente ante Atahualpa, Pizarro envió a Hernando de Soto con 20 jinetes y a varios intérpretes. Al notar la magnitud del ejército inca, sumó a su hermano Hernando Pizarro y a otros 20 jinetes. Ambos grupos pudieron encontrarse con Atahualpa, quien prometió acercarse a Cajamarca al día siguiente. Cuando llegó ese día, los españoles prepararon una trampa para apresar al Inca, conscientes de que capturarlo resultaba clave para someter el territorio. Pizarro y sus hombres se ocultaron en los edificios principales de la plaza de Cajamarca, mientras Pedro de Candía y su grupo de arcabuceros, junto a un cañón, aguardaban la señal desde una torre. Por su parte, Atahualpa buscaba hacer prisioneros a los hispanos. Seguro de la fuerza abrumadora de sus tropas, estimó innecesario portar armas, pensando que su sola presencia bastaría para atemorizarlos. Ordenó a Rumiñahui y 20.000 soldados permanecer fuera de la ciudad con sogas listas para maniatar a los extranjeros. Atahualpa penetró en la plaza en una litera, rodeado de unos 6.000 o 7.000 seguidores, entre ellos capitanes, bailarines y guardias personales. Al advertir que la plaza estaba desierta, uno de sus jefes comentó que los hispanos debían de estar escondiéndose por temor. Entonces el fraile Vicente de Valverde, acompañado de un traductor, se acercó a Atahualpa con un breviario y le exigió que aceptara la fe cristiana, así como la autoridad del rey Carlos I de España y del papa Clemente VII. El Inca examinó el libro, lo desestimó y lo lanzó al suelo. Después exigió la devolución de lo que los hispanos habían saqueado. El fraile, aterrado, corrió hacia Pizarro gritando que Atahualpa estaba fuera de sí. Fue ahí cuando Pizarro ordenó el ataque. Los españoles dispararon desde la torre, y la caballería irrumpió en la plaza a todo galope. Los incas, sorprendidos y asustados por los caballos, intentaron huir formando pirámides humanas para cruzar los muros, pero muchos perecieron aplastados en el intento. Finalmente el muro cedió ante la presión de la multitud, y los sobrevivientes escaparon hacia el campo, perseguidos y aniquilados por los jinetes hispanos. Según el cronista Francisco de Jerez, cerca de 2.000 nativos perdieron la vida en esa emboscada, incluidos varios capitanes y nobles incas. En medio de la matanza, Atahualpa siguió en su litera, defendido por sirvientes que se turnaban para sostenerla. Un soldado español trató de agredirlo, pero Pizarro intervino, sufriendo una herida en la mano, y prohibió que se le hiciera daño al inca. Finalmente, Andrés Contero lo capturó y lo llevó prisionero. Rumiñahui, al notar la devastación del muro, huyó sin presentar batalla. Ya encarcelado en un edificio de Cajamarca, Atahualpa mantuvo una actitud afable, animada y sociable con los conquistadores. Estos le permitieron disfrutar de ciertos privilegios, recibir a sus sirvientes y esposas, e incluso gestionar los asuntos del imperio. Numerosos curacas acudían para verlo y tratar temas de importancia. Las noches, Atahualpa las pasaba cenando con Francisco Pizarro, conversando por medio de un intérprete, y llegó a entablar una simpatía especial con Hernando Pizarro. Su lucidez despertaba gran admiración en los hispanos. Formulaba preguntas perspicaces y mostraba curiosidad por aprender algunas palabras en castellano. Algunos cronistas afirman que jugaba al ajedrez, aunque otros sostienen que en realidad practicaba la taptana, un juego inca. En una de esas conversaciones, Pizarro se enteró de que Huáscar continuaba con vida, prisionero en las cercanías de Cusco. Atahualpa prometió que lo traerían a Cajamarca, pero antes de llegar, Huáscar fue asesinado. Se sospecha que el mismo Atahualpa ordenó la ejecución para evitar que su hermano pactara con los conquistadores, pero él siempre negó su implicación, responsabilizando a sus capitanes. Sabiendo que los hispanos codiciaban los metales preciosos, Atahualpa se comprometió a llenar una sala con oro y 2 veces con plata a cambio de su libertad. Esa habitación, llamada el Cuarto del Rescate, medía aproximadamente 6,7 metros de largo y 5,18 de ancho. Pizarro accedió y se firmó el convenio por escrito. Atahualpa mandó avisar a todo su imperio para juntar la mayor cantidad de oro y plata, y los españoles emprendieron salidas para acelerar la recolección. Aún así, los hispanos comenzaron a fundir las piezas antes de que se completara la entrega. En junio de 1533 se realizó la fundición y se repartió el botín, alcanzando alrededor de 1.326.539 pesos de oro y 51.610 marcos de plata. Aunque Atahualpa había cumplido su parte, Pizarro no pensaba liberarlo. Con la llegada de Diego de Almagro y 150 hombres, aumentó la presión para ejecutar al Inca. Hernando Pizarro y Hernando de Soto procuraron salvarlo, pero Francisco Pizarro los alejó de Cajamarca para evitar obstáculos. Atahualpa fue sometido a un juicio sumarísimo, presidido por el propio Pizarro, acusado de idolatría, herejía, regicidio, fratricidio, traición, poligamia e incesto. Fue condenado a morir en la hoguera. Varios historiadores sostienen que el intérprete manipuló el proceso por enemistad hacia Atahualpa. Este último, sin comprender las imputaciones, pidió hablar con Pizarro, pero no se lo permitieron.
El historiador José Antonio del Busto señala que Pizarro firmó la sentencia presionado por sus hombres. Pedro Pizarro, sobrino de Francisco, cuenta que el conquistador se afligió profundamente y llegó a llorar por no haber podido librar al Inca de ese destino. La noche del 26 de julio de 1533, Atahualpa fue conducido a la plaza de Cajamarca. Allí, rodeado de soldados españoles y del fraile Valverde, lo sujetaron a un madero en medio del lugar y apilaron leña a su alrededor. Un soldado se acercó con una antorcha encendida. Al ver que sería quemado, Atahualpa se estremeció, pues en su fe incaica era imprescindible conservar el cuerpo para embalsamarlo y así lograr la vida eterna en el más allá. Si su cuerpo era reducido a cenizas, ese destino se vería truncado. El fraile Valverde le ofreció una opción. Si aceptaba ser bautizado en la fe cristiana, la ejecución se llevaría a cabo con garrote vil en vez de ser consumido por el fuego, lo que permitiría que su cuerpo recibiera sepultura. Atahualpa aceptó y fue bautizado con el nombre de Francisco. Poco después murió estrangulado. Este hecho fue duramente condenado por el rey Carlos I. Al día siguiente, el cadáver de Atahualpa fue retirado y trasladado con pompa a la iglesia, donde se celebraron los rituales cristianos por su alma. El cuerpo se depositó en un catafalco frente al altar mayor, mientras los religiosos, incluido Valverde, rezaban. Pizarro y los demás conquistadores asistieron vestidos de luto. Según el cronista Miguel de Estete, varias mujeres, entre ellas esposas, hermanas y criadas de Atahualpa, irrumpieron en la iglesia suplicando ser enterradas vivas junto a él, honrando la usanza incaica. Los españoles lo impidieron, aludiendo que contravenía la fe cristiana. Presas de la desesperación, muchas se autolesionaron y algunas terminaron por ahorcarse con sus propias trenzas. El Inca fue sepultado en la iglesia de Cajamarca, pero al cabo de unos días el cuerpo desapareció. Lo más probable es que sus allegados lo llevaran para momificarlo y honrarlo de acuerdo con las tradiciones andinas. De acuerdo con la historiadora ecuatoriana Tamara Estupiñán, Rumiñahui habría trasladado los restos hasta Ecuador, a un recinto ceremonial en Cotopaxi llamado Malquimachay, que se considera su última morada. Después de su muerte, la ejecución de Atahualpa provocó levantamientos de etnias partidarias de Huáscar que anhelaban recobrar su independencia. Los seguidores de Huáscar, con Manco Inca a la cabeza, se aliaron con los hispanos contra los partidarios de Atahualpa, entre los que se encontraban Chalcuchimac y Quisquis. En documentos de la época colonial, se señala que Atahualpa tuvo gran cantidad de hijos, nacidos de esposas y concubinas, aunque solo se conocen algunos nombres. El cronista Juan de Velasco asegura que su esposa principal fue Mamacori Duchicela, y que el primogénito de Atahualpa, Hualca Cápac, heredó el trono de Quito siendo apenas un niño. No obstante, el general Rumiñahui usurpó el poder, asesinando a parte de la descendencia de Atahualpa. Con el tiempo, el hijo de Hualca Cápac, Cacha Duchicela Atabalipa, regresaría a Quito para convertirse en el 19 Mebesinshi del reino de Quito. Algunas mujeres de Atahualpa y 11 de sus vástagos lograron guarecerse entre los yumbos, al oeste de Quito. Allí los halló Sebastián de Belalcázar, conquistador de esa ciudad, quien les ofreció protección. El historiador Federico González Suárez menciona que Diego de Almagro salvó a 3 hijos varones de Atahualpa, que se encontraban en manos del curaca de Chillo. Pizarro había prometido velar por los hijos de Atahualpa, aún pequeños, y ordenó que algunos se instalaran en el convento de Santo Domingo del Cusco y otros en el convento de San Francisco de Quito. Entre los que se criaron en el convento cusqueño se hallaban Diego Ilaquita, Francisco Ninancoro y Juan Quispe Túpac. En el quiteño estaban Carlos, Felipe y Francisco Túpac Atauchi. 2 hijas, María e Isabel, también residieron en Cusco, aunque fuera del convento. En abril de 1555, Diego Ilaquita, Francisco Ninancoro y Juan Quispe Túpac se presentaron ante la Real Audiencia de Lima proclamándose hijos de Atahualpa y de las ñustas Chuquisuyo, Chumbicarua y Nansecoca, respectivamente. Con el respaldo de Fray Domingo de Santo Tomás, que llevó el caso hasta la corte, lograron que se reconociese su legitimidad. El virrey Andrés Hurtado de Mendoza les otorgó pensiones de 600 pesos a Diego Ilaquita y Francisco Ninancoro, puesto que Juan Quispe Túpac ya había fallecido. Por otro lado, los franciscanos de Quito consiguieron rentas para Carlos y Francisco Túpac Atauchi, si bien no existen datos sobre el destino de Felipe. Francisco Túpac Atauchi prosperó, adquiriendo numerosos terrenos en la comarca de Quito. Tuvo 2 hijos, Juana y Carlos. Este último viajó a Madrid para solicitar favores al rey, con el propósito de mejorar su fortuna, pero llevó una vida desordenada que lo condujo a la ruina. Terminó sus días en 1589, encerrado en una prisión pública por sus deudas. El cronista Martín de Murúa menciona que una de las hijas de Atahualpa, posiblemente María, contrajo matrimonio con el español Blas Gómez. En ciertas comunidades indígenas del Perú y entre los huilliches del sur de Chile, persiste la creencia de que Atahualpa volverá algún día para gobernarlos con justicia y prosperidad. En Perú, esta tradición se conoce como el mito del Incarri, mientras que en Chile se habla del mito del rey Inca Atahualpa.
Según esta leyenda, el Inca habría sido descuartizado y su cabeza enterrada en Cusco. Sin embargo, el cabello de esa cabeza continuaría creciendo y apuntando hacia las partes restantes de su cuerpo. El día en que todos esos fragmentos se reúnan, el Inca resucitará para restaurar el orden del mundo andino, quebrantado desde la conquista española. Este relato se enmarca en el mesianismo andino, una corriente que combina los elementos de las creencias originarias con influencias cristianas. ¿Qué opinas sobre la fascinante historia de Atahualpa? Déjanos tus comentarios abajo, queremos saber tu perspectiva. Si te gustó este video y quieres descubrir más historias sorprendentes de nuestro pasado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestro próximo contenido. Comparte este video con tus amigos y ayúdanos a mantener viva la historia. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Qué es esto y cómo lo hicieron? ¿Por qué tanto detalle sin sentido? Mira, si te fijas bien, esto es una locura. ¿Cómo diablos cortaron esas piedras? Paisano, agárrate porque esto te va a volar la cabeza. Cuando te paras frente a un muro de Machu Picchu, como el del Templo del Sol, y pasas la mano sobre esas piedras, sientes algo raro. No hay cemento ni un gramo de mezcla, pero las rocas, algunas de 100 toneladas, encajan con una precisión que ni con láser, carnal. No puedes meter ni una tarjeta de crédito entre ellas. La idea más loca que te cruza es, ¿neta lo hicieron con cincel y martillo? ¿O estamos viendo la huella de una tecnología que se nos perdió en la historia? La historia oficial nos lleva a 1911, cuando el explorador gringo Hiram Bingham, guiado por agricultores locales que ya conocían el sitio, se topó con esta maravilla tragada por la selva. Imagínate su cara al ver no solo ruinas, sino una ciudadela casi intacta, con muros que parecían imposibles de construir. No buscaba una ciudad perdida, pero encontró el mayor misterio de piedra de los Andes. El mundo quedó boquiabierto y desde entonces, la pregunta de cómo sigue flotando en el aire frío de la montaña. Los arqueólogos te explican, con mucha paciencia, que los incas eran maestros canteros, que usaban martillos de piedra más dura, cinceles de bronce y un chingo de arena y agua para pulir. Dicen que tallaban las piedras en la cantera, las arrastraban con sogas y rampas y luego hacían ajustes finísimos en el lugar, un trabajo de prueba y error que tomaba generaciones, una hazaña de pura fuerza bruta, organización y una paciencia que hoy ya no conocemos. Suena posible, pero cuando ves el resultado, algo no cuadra. Pero luego le echas otro ojo y te preguntas, ¿dónde están las marcas de esos cinceles? ¿Cómo lograron esas curvas y ángulos complejos que parecen moldeados, casi como si hubieran ablandado la roca? Surgen las teorías prohibidas. ¿Conocían alguna fórmula vegetal para disolver la piedra? ¿O usaban herramientas sónicas, vibraciones que cortaban la roca como si fuera mantequilla? Si eso fuera cierto, significaría que los incas, o quizás alguien antes que ellos, manejaban una física que apenas empezamos a entender. ¡Qué bárbaro! ¿La paciencia de miles de hombres o una tecnología perdida que desafía nuestra lógica? La respuesta está en silencio, en la unión perfecta de cada piedra. Pero el cómo las cortaron no es el único misterio, porque si lograr esa perfección es una locura, imagínate el chismecito detrás de la gente que se fue de aquí sin dejar rastro, un misterio que te dejará todavía más helado que el aire de los Andes. ¿Hubo pachanga antes de los incas? Échale un ojo a esto, compadre, porque te vas a sacar de onda. Camina por Machu Picchu y fíjate bien en los cimientos de los edificios más importantes. Abajo verás unos bloques de piedra gigantes, poligonales, ensamblados a la perfección, pero arriba la construcción cambia. Son piedras más chicas, más toscas, casi puestas con prisa. La idea más loca es que los incas no construyeron todo esto de cero. Llegaron y encontraron una base ya hecha por una civilización mucho más antigua y avanzada, y nomás construyeron encima. Este detalle de los dos estilos de construcción no es nuevo, ha sido un dolor de cabeza para los arqueólogos desde el principio. Cuando estudias un sitio, esperas que lo más antiguo esté abajo y lo más nuevo arriba, pero aquí lo que está abajo parece tecnológicamente superior. Es como encontrar los cimientos de un Ferrari debajo de la carrocería de un bochito. Esta anomalía es una evidencia física, tangible, que te obliga a preguntarte quiénes fueron los primeros en llegar a este nido de cóndores. La versión oficial te dice que no hay bronca, que son simplemente diferentes estilos o fases de construcción del mismo imperio inca. Explican que el estilo ciclópeo de abajo era para las bases y los templos más sagrados, un trabajo de élite, mientras que el estilo más simple de arriba era para viviendas o reparaciones posteriores. Lo ven como una muestra de la versatilidad inca, no como la obra de dos culturas distintas.
una explicación ordenada que intenta poner cada piedra en su lugar histórico. Pero neta, ¿tiene sentido que la técnica más increíble esté solo en la base? ¿O será que los incas, con toda su grandeza, eran más bien unos remodeladores de lujo? La teoría alternativa sugiere que una cultura desconocida, quizás los mismos que dejaron otras estructuras megalíticas por el mundo, sentó las bases de Machu Picchu, y los incas, al encontrarlas, las reconocieron como sagradas y construyeron su ciudad sobre ellas, tratando de imitar, sin éxito, la maestría de sus antecesores. Entonces, ¿quién puso la primera piedra? ¿Fueron los incas los arquitectos originales o los afortunados herederos de un secreto milenario? Las paredes hablan dos idiomas distintos y la verdad sigue enterrada. Y hablando de lo que está enterrado, lo que vemos en la superficie podría ser solo la cáscara del misterio, porque el verdadero secreto de cómo esta ciudad sobrevive podría estar justo bajo tus pies, en una red de canales y pasadizos que apenas empezamos a descubrir. El abandono inexplicado. ¿A dónde se pelaron todos? Ahora para, respira hondo y siente el silencio de Machu Picchu. Estás en una ciudad casi perfecta, con sus templos, casas y terrazas intactas, pero falta algo. La gente. No hay rastro de una batalla, ni de una plaga cabrona, ni de un desastre natural. Simplemente un día se fueron. La pregunta que te taladra el cerebro es, ¿por qué diablos abandonarías el paraíso? La idea más loca es que no huyeron de algo, sino que fueron llamados a otro lugar, o que simplemente completaron su misión y se desvanecieron. El misterio del abandono es quizás el más poético y frustrante de todos. Los registros españoles, que llegaron a la región unas décadas después, no mencionan la ciudadela, lo que sugiere que para entonces ya estaba vacía y olvidada. Cuando Bingham la encontró en 1911, se topó con una cápsula del tiempo. Las vasijas estaban en su sitio, los templos listos para ceremonias. Era una ciudad funcional, congelada. El esfuerzo monumental de construirla contrasta brutalmente con la facilidad con la que la dejaron ir. Los historiadores proponen varias teorías lógicas. Una es que la conquista española cortó las redes de suministro del imperio y mantener una ciudad tan aislada se volvió imposible. Otra sugiere que una epidemia, como la viruela traída por los europeos, llegó antes que los propios conquistadores y diezmó a la población. También se habla de guerras civiles incas que desestabilizaron la región, haciendo que la élite que vivía allí simplemente decidiera mudarse a un lugar más seguro, como Vilcabamba. Pero ninguna de estas explicaciones encaja del todo. Si se fueron por hambre o guerra, ¿por qué dejarlo todo tan ordenado? No hay señales de un éxodo desesperado, y aquí es donde la mente vuela. ¿Y si Machu Picchu no era una ciudad para vivir, sino un centro ceremonial o astronómico con un propósito específico, que una vez cumplido ya no era necesario? ¿O si, como susurran algunas leyendas, sus habitantes eran seres especiales que simplemente ascendieron o regresaron a su lugar de origen en las estrellas? Sea cual sea la razón, el silencio de Machu Picchu es ensordecedor. Una ciudad entera se apagó de golpe, dejando un cascarón perfecto en las nubes. La gente que la habitó es un fantasma, y este misterio sobre las personas nos regresa a la materia prima, a la pregunta fundamental. ¿Cómo diablos lograron esas piedras uniones tan perfectas que parecen hechas no por hombres, sino por dioses? La proeza de su cantería es un enigma que nos sigue retando. La construcción subterránea. ¿Qué hay debajo de la ciudad? Mucha gente se queda con la foto clásica de Machu Picchu, pero el verdadero milagro de ingeniería, el que la mantiene de pie, no se ve. Está bajo tierra. Más del 60% de la construcción es subterránea. Cimientos profundos, un sistema de drenaje brutal y muros de contención que anclan la ciudad a la montaña. La idea que te sacude es, ¿y si todo esto no es solo para el drenaje? ¿Y si estamos caminando sobre una red de túneles y cámaras secretas, una ciudad espejo oculta bajo nuestros pies? Desde el principio, los ingenieros modernos se quedaron pasmados no por los templos, sino por las terrazas y el sistema hidráulico. Se dieron cuenta de que para que la ciudad no se deslizara por la ladera con las lluvias torrenciales de la zona, los incas tuvieron que hacer una obra de ingeniería civil masiva. Excavaron metros hacia abajo, rellenaron con capas de grava y roca para filtrar el agua y construyeron cientos de desagües. Sin este trabajo invisible, Machu Picchu se habría derrumbado hace siglos. La explicación convencional es puramente funcional y, la verdad, es genial.
Se trata de uno de los sistemas de gestión de aguas y estabilización de terrenos más sofisticados del mundo antiguo. Los incas entendían perfectamente su entorno y diseñaron una solución brillante para construir en un lugar imposible. Cada terraza, cada canaleta, tiene un propósito práctico: evitar la erosión, drenar el exceso de agua y crear tierra cultivable. Es un monumento a la ingeniería pragmática. Pero las leyendas locales y algunos exploradores hablan de más. Hablan de chincanas, túneles que conectan puntos clave de la ciudad e incluso con otros sitios sagrados a kilómetros de distancia. Se han encontrado algunas cuevas y pasadizos pequeños, pero la mayoría están bloqueados o son demasiado peligrosos para explorar. ¿Son solo bodegas o tumbas, como dice la arqueología oficial? ¿O son las entradas a un mundo subterráneo que aún no hemos descubierto, un lugar de refugio o de ceremonias secretas? Así que la próxima vez que veas Machu Picchu, piensa en lo que no ves. La ciudad visible es impresionante, pero la ciudad invisible que la sostiene es un misterio aún mayor. ¿Es solo la obra de ingenieros geniales o hay algo más escondido en la oscuridad de la montaña? Este pensamiento sobre secretos ocultos nos lleva inevitablemente a las historias que se contaban, a las leyendas sobre cómo se levantaron estas piedras, relatos que podrían ser más que simples mitos. El secreto de la fuerza laboral. ¿Quiénes picaron tanta piedra? A ver, paisano, ponte a pensar en esto. Estás a 2.430 metros de altura, en el lomo de una montaña filosa como un cuchillo. No hay espacio plano, todo es barranco. Y aquí alguien decidió construir una ciudad de granito. La pregunta no es solo cómo, sino quién. ¿Quiénes fueron los miles de cristianos que subieron toneladas de roca hasta acá sin la rueda, sin grúas y sin animales de carga como bueyes? La idea más loca es que no fue una fuerza laboral como la imaginamos. El reto logístico de construir Machu Picchu es una pesadilla. La cantera principal de granito está en la misma montaña, pero aún así, mover bloques que pesan más que un coche por pendientes casi verticales es una proeza que raya en lo imposible. Además, ¿dónde vivía toda esa gente? ¿Dónde están los restos de los campamentos para miles y miles de obreros? ¿Cómo los alimentaban y les llevaban agua? La evidencia física de una fuerza laboral tan masiva es sorprendentemente escasa en los alrededores. La explicación histórica se basa en el sistema de la mit'a inca, un tipo de tributo en forma de trabajo obligatorio. Se cree que el imperio movilizó a miles de súbditos de las regiones conquistadas para trabajar en proyectos estatales por temporadas. Con una organización social increíble, cuerdas de fibra de llama, rodillos de madera y rampas de tierra, se supone que lograron, con puro sudor y músculo, levantar la ciudad a lo largo de varias décadas bajo el mando del Inca Pachacútec. Pero, ¿es suficiente el músculo para explicarlo todo? Hay quienes proponen que la fuerza laboral era mucho más reducida, pero que contaban con conocimientos o herramientas que les permitían hacer el trabajo más fácil. ¿Y si las leyendas no son solo cuentos? ¿Y si, como dicen algunas, los sacerdotes incas conocían palabras de poder o usaban sonidos para hacer que las piedras pesaran menos, para hacerlas levitar? Sería una locura, pero explicaría la falta de evidencia de un esfuerzo tan descomunal. El misterio de las manos que construyeron Machu Picchu sigue abierto. ¿Fue el sudor de una multitud anónima o el secreto de unos pocos iniciados? La ciudad de piedra no nos da nombres, solo nos muestra el resultado imposible de su trabajo. Y si la mano de obra local es un enigma, esto nos obliga a abrir la mente a una última pregunta, la más atrevida de todas. ¿Y si la ayuda o la inspiración no vino de los Andes, sino de mucho, mucho más lejos? Las leyendas de la construcción, ¿mito o memoria histórica? Escucha esto, carnal, porque aquí es donde la cosa se pone buena. Olvídate un rato de los arqueólogos y escucha lo que cuenta la gente de los Andes. Las leyendas locales no hablan de miles de hombres sudando con cuerdas y palancas. Hablan de dioses como Viracocha, que con el poder de su voz ordenaba a las piedras moverse y colocarse en su sitio, o de seres mágicos que podían ablandar la roca con el jugo de unas plantas secretas. La pregunta es, ¿son solo cuentos para dormir o es el eco de una verdad que ya no entendemos? Estas historias se han transmitido de generación en generación mucho antes de que llegaran los exploradores modernos. Son parte del tejido cultural andino. Mientras la ciencia busca explicaciones mecánicas, la tradición oral ofrece una explicación metafísica.
Relatos de gigantes, de herramientas de luz o de chamanes que negociaban con los apus, los espíritus de las montañas, para que les ayudaran en la construcción. Estos relatos son la evidencia intangible que acompaña a la evidencia física de las piedras. La visión convencional, por supuesto, descarta todo esto como simple mitología. Los antropólogos te dirán que todas las culturas antiguas creaban mitos para explicar hazañas extraordinarias o fenómenos naturales. Es una forma poética de dar sentido a un logro que, incluso para ellos, debió parecer sobrehumano. Ven las leyendas no como un registro histórico, sino como un reflejo de la cosmovisión inca, de su profunda conexión espiritual con la naturaleza y lo divino. Pero, ¿y si estamos siendo demasiado soberbios? ¿Y si en el corazón de esos mitos hay una memoria de tecnologías o habilidades que hemos perdido? Arthur C. Clarke dijo que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. ¿Podrían estas leyendas estar describiendo, en un lenguaje mítico, una tecnología sónica para mover objetos o algún tipo de proceso químico para moldear la piedra? Quizás no son cuentos de magia, sino reportes técnicos de un pasado increíble. Al final, tienes dos versiones de la misma historia, la de la ciencia, que habla de sudor y esfuerzo, y la de la leyenda, que habla de poder y magia. Las piedras de Machu Picchu son el escenario donde ambas historias chocan. Tú decides cuál te resuena más. Pero esta idea de un conocimiento olvidado, de una magia que parece tecnología, nos lleva directamente al misterio de los trabajadores, a la pregunta de si la fuerza que levantó esta ciudad era completamente humana, influencias de otro mundo o de otro lado del mundo. Y llegamos al último misterio, el que conecta Machu Picchu con todo el planeta. Mira de nuevo esas paredes de piedra poligonal, esos ensambles perfectos sin mortero. Ahora, en tu mente, viaja. Vete a Egipto, a los cimientos de los Hireyón, vete a Japón, a los muros del castillo de Osaka, vete a la isla de Pascua. ¿Qué ves? El mismo estilo, la misma técnica megalítica, imposible. La pregunta que te deja frío es, ¿cómo diablos culturas que supuestamente nunca se conocieron construyeron de la misma forma inexplicable? La evidencia física es la similitud estilística. No es una copia exacta, pero el concepto fundamental, bloques masivos de formas irregulares, que encajan a la perfección, se repiten en los lugares más enigmáticos del globo. Son como las huellas dactilares de una misma mano misteriosa. Este patrón global es un verdadero rompecabezas para la historia convencional, que se basa en el desarrollo aislado e independiente de las civilizaciones. Ver la misma firma en Perú y en Egipto desafía esa idea de raíz. La explicación oficial es que se trata de una evolución convergente, es decir, que diferentes culturas, enfrentadas a problemas de ingeniería similares, como construir estructuras a prueba de terremotos, llegaron a la misma solución de forma independiente. Argumentan que la cantería poligonal es simplemente la forma más estable de construir con piedra irregular en zonas sísmicas. Una coincidencia lógica, producto del ingenio humano universal, no de un contacto. Pero para muchos, esa explicación se siente floja. ¿Es neta una coincidencia que lograran técnicas tan increíblemente difíciles y similares sin un manual compartido? Aquí nacen las teorías más polémicas. Una habla de una civilización madre global, una Atlántida perdida que repartió su conocimiento por el mundo antes de desaparecer. Y la otra, la más famosa, es la de los antiguos astronautas. La idea de que una inteligencia extraterrestre enseñó a nuestros ancestros estas técnicas de construcción. Así que, ¿fue una coincidencia cósmica, el legado de una civilización perdida o una manita de visitantes de las estrellas? Machu Picchu no está sola en su misterio. Es una pieza clave en un rompecabezas global de piedras imposibles que nos grita que la historia que nos contaron podría tener páginas arrancadas. Lo que es seguro es que, sea cual sea la respuesta, nos enseña que el ingenio de nuestros antepasados o de quienes los ayudaron fue mucho más grande de lo que nos atrevemos a imaginar. ¡Mira esto! Es una espada de obsidiana, pero ¿será capaz de enfrentarse a la poderosa masa inca? ¿Filo de vidrio volcánico o puño de bronce? Imagínate esto, una espada de madera con filos de vidrio volcánico tan afilados que podrían, dicen, decapitar a un caballo, contra un mazo con una estrella de metal sólido diseñada para reventar cráneos y escudos. Esta no es una película de fantasía, es el choque tecnológico que nos proponen las armas físicas de mayas e incas.
En excavaciones mayas encontramos las navajas de obsidiana, increíblemente cortantes pero frágiles. En tumbas incas, por otro lado, desenterramos las macanas con puntas de bronce, brutales y duraderas. La evidencia arqueológica maya está llena de puntas de lanza y, sobre todo, miles de lascas de obsidiana. Estas piedras, trabajadas con una técnica impresionante, se incrustaban en mazos de madera para crear el temible macuahuitl. Réplicas modernas han demostrado que su filo es comparable al de un bisturí quirúrgico. El problema es que este filo se perdía rápido y las navajas se quebraban al chocar contra algo duro. Era un arsenal pensado para el primer golpe, para causar heridas terribles en enemigos con poca protección, un arma de impacto y sorpresa. Ahora, viajemos a los Andes. La arqueología inca nos muestra una historia diferente a través de su metalurgia. No solo usaban el bronce para adornos, lo usaban para la guerra. Las champís, esas masas con puntas en forma de estrella, son una evidencia tangible de una tecnología pensada para la durabilidad en el campo de batalla. A esto le sumamos sus hachas y las puntas de lanza de bronce. No tenían el filo quirúrgico de la obsidiana, pero podían golpear una y otra vez contra los escudos y armaduras de algodón endurecido que ambos ejércitos usaban. Aquí la polémica explota. Los tradicionalistas dicen que el bronce siempre le gana a la piedra. La durabilidad del metal inca en un combate prolongado simplemente destrozaría el arsenal maya. Pero, ¿qué tan importante es la durabilidad en una emboscada en la selva? Los defensores del escenario maya argumentan que en un ataque rápido y por sorpresa, la capacidad de la obsidiana para infligir heridas espantosas y letales de un solo tajo podría haber decidido el combate antes de que las armas de bronce pudieran siquiera entrar en juego. Al final, los artefactos nos dejan con un dilema táctico fascinante. ¿Qué es más decisivo en una guerra a muerte? ¿Un arma de una belleza letal, con un filo casi sobrenatural pero que te puede fallar en el peor momento? ¿O un arma más tosca, pero increíblemente confiable, hecha para aplastar y resistir? La elección entre el corte preciso y el golpe contundente nos lleva directamente al siguiente punto. ¿Cómo llevas estas armas y a los hombres que las usan a través de miles de kilómetros? ¿Pinturas de guerra o bodegas de conquista? Y si te dijera que unos murales a todo color y unas simples bodegas de piedra nos cuentan dos formas totalmente opuestas de ir a la guerra. Esa es la pista que nos dejaron mayas e incas. En Bonampak, Chiapas, las paredes gritan con escenas de batalla increíblemente detalladas, guerreros en pleno combate, emboscadas, la humillación de los prisioneros. Es un arte que celebra el caos del momento, pero en los Andes la evidencia es más fría, más calculadora. Las culcas o almacenes incas, hileras y hileras de depósitos que guardaban comida y armas para sostener campañas militares larguísimas. Los murales de Bonampak son el testimonio físico más brutal de la táctica maya. No ves grandes formaciones ni líneas de suministro. Lo que ves es una explosión de violencia, guerreros adornados con pieles de jaguar en un combate que parece más una cacería humana. Estas pinturas, junto con la disposición de ciudades escondidas en la selva, sugieren una especialización en la emboscada, en el ataque rápido y sorpresivo. Su táctica era desmoralizar, capturar líderes enemigos y desaparecer de nuevo en la espesura. La guerra relámpago era su arte. Del otro lado de la cordillera, la evidencia es menos espectacular, pero mucho más intimidante. Los restos de la red de Kulkas y Tambos son la prueba física de una máquina de guerra logística. Estas bodegas, ubicadas estratégicamente a lo largo del Capac Ñan, permitían al ejército inca moverse por meses, incluso años, sin depender del saqueo. Su táctica no era la sorpresa, era el desgaste. Avanzaban en formaciones disciplinadas, construían fortalezas temporales y asediaban al enemigo hasta que se rendía por hambre. Su estrategia era un rodillo compresor. El debate aquí se pone bueno. La interpretación clásica es que la logística inca era simplemente invencible. Un ejército que lleva su propio supermercado a la guerra tiene todas las de ganar. Pero las teorías alternativas, basadas en la ferocidad que se ve en Bonampak, proponen que las tácticas de guerrilla maya podrían haber cortado las líneas de suministro incas. Podrían pequeñas unidades mayas, expertas en su terreno, haber convertido la selva en un infierno logístico para los organizados pero predecibles ejércitos del Tahuantinsuyo. Así que la pregunta queda en el aire, pintada en los muros de un templo selvático y grabada en las piedras de almacenes andinos. ¿Qué gana la guerra? ¿El golpe artístico y brutal de una emboscada perfecta
¿O la fría y calculada matemática de un avance imparable que nunca se queda sin comida? La respuesta a esa pregunta podría depender de las herramientas que cada guerrero sostenía en sus manos. ¿Castillos en la selva o murallas de un imperio? ¿Te imaginas que la clave para ganar una guerra no esté en los soldados, sino en las piedras? Esa es la pregunta más loca que nos dejan los mayas y los incas. Por un lado, vemos fortalezas mayas como Becán, rodeada por un foso excavado a mano, una obra brutal y única en su mundo, pensada para defenderse de sus vecinos. Del otro, tenemos la mamá de todas las murallas, Sacsayhuamán en Cusco, con piedras tan gigantes y perfectamente ensambladas que ni una hoja de papel cabe entre ellas, protegiendo la capital de un imperio entero. Los mayas eran una colección de ciudades-estado, como si cada barrio fuera su propio país. Su evidencia física son sitios como Becán en Campeche, que tiene este foso defensivo que te vuela la cabeza. Esto no era para un enemigo lejano, era para el vecino de al lado. Sus murallas y empalizadas, como las que se han encontrado en Tikal, hablan de una guerra constante, reactiva, de defender lo tuyo con lo que tuvieras a la mano, mostrando una organización militar local, no unificada, donde cada ciudad se rascaba con sus propias uñas. Ahora, vamos a los Andes. La evidencia física que dejaron los incas es de otra escala. Sacsayhuamán no es solo una muralla, es una declaración de poder absoluto. Esta fortaleza ceremonial, junto con otras como Ollantaytambo, no solo defendía, sino que proyectaba la fuerza de un estado centralizado. La uniformidad en la arquitectura militar a lo largo de miles de kilómetros nos grita que aquí había un solo mando, una sola doctrina, un ejército profesional y organizado bajo una sola bandera, la del Zapa Inca. Aquí es donde se enciende la polémica. La visión tradicional dice que la organización militar superior de los incas, evidenciada en sus construcciones monumentales y estandarizadas, aplastaría a las milicias locales mayas. Pero, ¿y si el foso de Becán representa una genialidad adaptativa? Algunos argumentan que la guerra de guerrillas y la defensa localizada de los mayas, perfeccionada durante siglos de conflictos internos, podría haber desangrado a un ejército imperial acostumbrado a batallas frontales, convirtiendo la selva en una trampa mortal. Al final, la evidencia en piedra nos deja con una duda tremenda. ¿Es mejor la fuerza bruta y organizada de un imperio, visible en las rocas de Sacsayhuamán, que pesan más de 100 toneladas, o la astucia y la defensa a muerte de tu propio hogar, simbolizada por ese foso maya cavado con pura garra? La respuesta podría estar no en las piedras, sino en cómo se movían los hombres entre ellas. Y eso, amigo mío, nos lleva a un misterio todavía más grande. ¿Carreteras de tiza o autopistas del imperio? ¿Puede una carretera ganar una guerra? Si comparamos la evidencia física de los caminos mayas e incas, la respuesta parece un sí rotundo. En la península de Yucatán, todavía podemos caminar sobre los restos de los Sac-Beob, los caminos blancos mayas. Son calzadas elevadas, cubiertas de estuco, que conectaban templos y ciudades cercanas. Pero si vamos a los Andes, nos encontramos con el Capac Ñan, una red de caminos de más de 30,000 kilómetros que es, sencillamente, una de las obras de ingeniería más impresionantes de la humanidad. Los Sac-Beob mayas son una maravilla de la ingeniería local. La evidencia arqueológica nos muestra que estos caminos eran rectos, elevados sobre el terreno pantanoso y conectaban centros ceremoniales importantes, como el que une Uxmal con Kabaj. Su función parece haber sido tanto ritual como práctica, facilitando el movimiento de élites y recursos entre ciudades aliadas. Sin embargo, no existía una red que conectara a todo el mundo maya. Cada sistema de Sac-Beob era un proyecto local, una solución para un problema específico, no parte de un plan maestro. Por otro lado, el Capac Ñan es la columna vertebral de un imperio. La evidencia es abrumadora. Caminos empedrados, puentes colgantes que cruzan abismos, escalinatas talladas en la roca y tambos o posadas cada 20 o 30 kilómetros. Esta red no conectaba solo dos ciudades, conectaba un imperio entero desde Colombia hasta Argentina. Su propósito era claramente estratégico: mover ejércitos, información y recursos a una velocidad y escala que los mayas nunca pudieron soñar. El camino era el imperio. El debate se enciende al cuestionar el propósito. La visión dominante afirma que la ventaja logística que el Capac Ñan le daba a los incas es insuperable. Un ejército que puede marchar a paso rápido, con suministros garantizados en cada tambo, es prácticamente invencible. Sin embargo,
Algunas voces sugieren que subestimamos los Sacbeop. En el terreno selvático, estas calzadas elevadas eran inmunes a las inundaciones y permitían un movimiento rápido en un entorno increíblemente hostil. ¿Sería el Capac Ñan tan efectivo en la densa y húmeda jungla maya? La pregunta que nos dejan estos caminos de piedra y estuco es monumental. ¿Qué define la victoria? ¿Una red de autopistas imperiales diseñada para la conquista a gran escala o un sistema de caminos locales perfectamente adaptados a un terreno infernal, diseñados para la supervivencia? La forma en que se usaban estos caminos dependía enteramente de la razón por la que se iba a la guerra, y ahí, mis amigos, el contraste es aún más profundo. ¿Prisioneros para los dioses o pueblos para el imperio? ¿Para qué peleas? ¿Para capturar a tu enemigo y ofrecer su corazón al sol? ¿O para tomar su tierra y obligarlo a pagarte impuestos? Esta pregunta macabra es la que define la diferencia fundamental entre la guerra maya y la inca, y la evidencia física es contundente y a veces escalofriante. En los dinteles y estelas de Yaxchilán y otras ciudades mayas, vemos grabados a los reyes victoriosos sometiendo a sus rivales capturados, listos para el sacrificio. En cambio, a lo largo del imperio inca, encontramos arquitectura y cerámica estandarizada impuesta sobre los pueblos conquistados. La evidencia maya es puro arte de la dominación personal. Las estelas no muestran la conquista de vastos territorios, muestran la captura de un ajau o señor rival. El arte de Bonampak es explícito. La batalla termina con la presentación de prisioneros de alto rango, torturados y esperando su destino final. La arqueología ha confirmado esta práctica con el hallazgo de entierros masivos y restos con marcas de decapitación en contextos rituales. La guerra maya, según esta evidencia, era un motor para obtener poder y favor divino a través del sacrificio. La evidencia inca, por el contrario, es burocrática y administrativa. Cuando los incas conquistaban un territorio, no solo mataban a la élite, la reemplazaban o la asimilaban. La evidencia física es la imposición de su estilo arquitectónico, la construcción de centros administrativos y el reasentamiento de poblaciones enteras, los Mi'kmaq. En vez de estelas de sacrificio, encontramos los quipus, esos complejos sistemas de nudos que, se cree, registraban todo, desde el maíz en los almacenes hasta la gente en las provincias recién conquistadas. La guerra inca era un negocio de expansión imperial. Aquí la polémica es filosófica. La visión tradicional es que la mentalidad de conquista total de los incas era estratégicamente superior. Su objetivo de anexar y explotar recursos les daba una motivación y una capacidad de movilización que los rituales mayas no podían igualar. Pero, ¿es eso cierto? Algunos argumentan que la guerra ritual maya, enfocada en la captura de líderes, podría ser una forma increíblemente eficaz de guerra psicológica, capaz de desestabilizar reinos enteros sin necesidad de ocupar cada palmo de terreno. Nos quedamos con una pregunta brutal, tallada en la piedra. ¿Qué es más poderoso? ¿La hoja de obsidiana que libera la sangre para los dioses, como se ve en los relieves mayas, o la imposición de una fortaleza y un camino que extraen tributo para el emperador? La respuesta final a esta pregunta sobre el propósito de la guerra depende directamente del hombre que daba las órdenes. Rey chamán o emperador divino. ¿Quién manda en la batalla? ¿Un rey guerrero que también es el sumo sacerdote y tiene que demostrar su valía en combate? ¿O un emperador considerado el hijo del sol, cuyo poder es tan absoluto que su sola voluntad mueve ejércitos a través de un continente? Esta es la diferencia clave entre el liderazgo maya y el inca, y la evidencia física la encontramos en sus tumbas y en los símbolos de su poder. El ajuar funerario de un rey maya como Pacal está lleno de objetos de jade y símbolos de su poder personal y espiritual. El símbolo del Zapa Inca es el imperio mismo. El liderazgo maya estaba encarnado en el Cujulayao, el señor sagrado. La evidencia, como las estelas y los tronos de piedra, siempre lo muestra como el protagonista central. Él es el guerrero principal, ataviado con insignias de jaguar o de búho, a menudo representado capturando personalmente a sus enemigos. Su poder dependía de su éxito militar y de su capacidad para realizar los rituales correctos. Esto creaba líderes carismáticos y guerreros formidables, pero también generaba una inestabilidad constante. Si el rey caía, el reino se tambaleaba. Su liderazgo era personal y transferible con dificultad. El liderazgo inca, en cambio, era institucional.
El Zapa Inca era la encarnación del Estado. La evidencia física no es tanto su representación en combate, sino la escala de las obras construidas en su nombre, como Machu Picchu o la Red de Caminos. Él comandaba desde el Cusco, la capital sagrada, a través de una jerarquía de generales y gobernadores. Su poder no dependía de que él mismo luchara, sino de la eficiencia de la maquinaria imperial que dirigía. Su autoridad era absoluta e incuestionable, lo que permitía una planificación y una estrategia a largo plazo. El debate se centra en la efectividad. La visión clásica es que el sistema centralizado inca, con su cadena de mando clara y su liderazgo divino e indiscutible, era infinitamente más robusto para una guerra a gran escala. Pero hay otra forma de verlo. Un ejército maya liderado por su propio rey Dios en el frente de batalla podría haber luchado con una ferocidad y una lealtad que un general inca, a miles de kilómetros del Cusco, jamás podría inspirar en sus tropas multiétnicas. Al final, la evidencia nos deja con dos modelos de poder. ¿Qué es más efectivo para llevar a los hombres a la victoria? ¿La presencia inspiradora de un rey chamán que sangra junto a sus guerreros? ¿O la autoridad invisible pero aplastante de un emperador dios cuya voluntad se ejecuta a través de una maquinaria perfecta? La respuesta a esta pregunta nos lleva inevitablemente al veredicto final. El veredicto: ¿la máquina imperial o la furia de la selva? Llegamos al final, al momento de la verdad. ¿Quién gana esta guerra imposible? Después de analizar las piedras de sus fortalezas, las pinturas de sus batallas, el metal de sus armas, la ingeniería de sus caminos, el propósito de su violencia y la naturaleza de sus líderes, tenemos que emitir un veredicto. No se trata de quiénes eran más chidos o más inteligentes, sino de quién tenía las herramientas físicas y conceptuales para imponerse sobre el otro en un conflicto total. Por un lado, tenemos la evidencia maya, fortalezas ingeniosas pero aisladas como Becán, un arte bélico en Bonampak que glorifica la emboscada y la captura ritual, armas de obsidiana de un filo letal pero frágil, caminos Sacbeob eficientes a nivel local pero desconectados, una filosofía de guerra centrada en el sacrificio de élites y un liderazgo carismático pero dependiente del éxito personal del rey. Todo esto pinta la imagen de un guerrero formidable, experto en su terreno y feroz en la defensa de su ciudad. Por el otro lado, la evidencia inca nos muestra una maquinaria de conquista, fortalezas como Sacsayhuamán, que son símbolos de un poder centralizado, una red de almacenes que permitía campañas militares sostenidas, un arsenal de bronce duradero y efectivo, el Capac, Ñan, una red vial que era el sistema nervioso del imperio, una estrategia de asimilación y control de recursos, y un Zapa Inca con autoridad divina y absoluta sobre una estructura militar profesional. La polémica final se reduce a esto. ¿Podría la guerra de guerrillas y la feroz resistencia localizada de los mayas haber detenido la máquina imperial inca? Es la clásica batalla del tigre contra el tiburón, cada uno un amo en su propio dominio. Los mayas habrían hecho de la selva un infierno verde para los ejércitos andinos, y cada ciudad-estado habría tenido que ser sometida una por una, a un costo altísimo en sangre y recursos. Sin embargo, basándonos en la evidencia tangible, el veredicto debe inclinarse hacia el imperio inca. La capacidad logística, la organización centralizada, la tecnología armamentística superior para el combate a gran escala y una filosofía de guerra orientada a la conquista total les otorgan una ventaja decisiva y sostenida. Los mayas ganarían batallas, infligirían derrotas humillantes, pero los incas, con su capacidad de reponer hombres y material y su implacable estrategia de avance y construcción, probablemente ganarían la guerra. La furia del jaguar es temible, pero la paciencia y el poder del cóndor, que todo lo ve y todo lo controla desde las alturas, es, en última instancia, lo que construye y mantiene un imperio.